Jujutsu Kaisen. Me convertí en la hermana de Gojo Satoru. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. El hechicero más fuerte de los tiempos modernos vs el hechicero más fuerte de la historia. Durante la feroz batalla entre Gojo Satoru y Ryomen Sukuna, cuando ambos bandos estaban en un punto muerto y al borde del abismo, Ryomen Sukuna se quedó atónito al percatarse de que una mujer apareció detrás de él. Lo que lo hizo aún más increíble fue que esta mujer tenía los mismos 6 ojos que Gojo Satoru. Ryomen Sukuna. 2 contra 1. ¿Dónde está el duelo 1 contra 1? Gojo Chinatsu. 1 contra 1. Bien, Satoru, ya puedes irte. Ahora desafiaré a Ryomen Sukuna 1 contra 1. Ryomen Sukuna. 1. 7 de diciembre de 1989. La familia Gojo, una de las 3 familias principales del mundo de la maldición, estaba en plena conmoción. Se oían gritos de sorpresa. La razón eran los 2 bebés recién nacidos que yacían en la cuna en medio de ellos. Retrocedamos 10 minutos. El bebé no emitió ningún sonido, pero abrió los ojos en silencio. Un par de hermosos ojos que parecían extenderse en la distancia, como el cielo, aparecieron ante la vista de todos. 6 ojos. 6 ojos también se conoce como ojos del cielo azul. Se trata de un físico especial que rara vez se ve en el mundo de la hechicería una vez cada 100 años, y que solo puede aparecer una vez cada varios siglos. Su manifestación externa son unos hermosos ojos. Todos miraron los 6 ojos del bebé varón y no pudieron evitar mostrar emoción. Después de todo, después de tantos años, la familia Gojo finalmente dio a luz a otro niño con 6 ojos. Gracias al cielo, gracias a nuestros antepasados, nuestra familia Gojo finalmente ha dado a luz a otro Rokugan. Algunos miembros de la familia Gojo se tomaron de las manos y susurraron con entusiasmo. El nacimiento de un bebé de 6 ojos en la familia Gojo fue suficiente para conmocionar a todo el mundo de la hechicería, pero si eso fuera todo, todavía estaría dentro del rango aceptable para todos. Lo verdaderamente inaceptable, casi incomparable, y tan emocionante que todos se quedaron sin palabras, fue la bebé niña al lado del bebé niño. La bebé giró levemente la cabeza y miró al bebé que tenía enfrente. No lloró ni se quejó. Sus ojos, abiertos, eran exactamente iguales a los del bebé, igualmente hermosos y puros. 6 ojos. En el mundo de la brujería, a los gemelos se les llama mellizos. Esto simboliza mal augurio. Aunque ambos niños son individuos separados, sus destinos están unidos y se les considera una sola persona en este nivel de brujería. La manifestación más obvia es que el talento de una persona se dividirá en 2, por lo que el talento mágico de los gemelos generalmente no es muy alto. Pero ambos tienen 6 ojos. Rokugan significa el elegido, el de la buena fortuna. ¿Qué mal augurio simboliza? Frente a Rokugan, todos en la familia Gojo decían que era pura superstición feudal. Todos observaban la escena sin saber qué decir. Como había un bebé presente, intentaron no gritar. Desde la perspectiva de la niña, todos parecían poseídos, haciendo movimientos muy torpes. Algunas personas bailaban descuidadamente, algunas intentaban contener la risa por lo que sus caras se pusieron rojas como tomates maduros, y algunas se transformaron en Tan Monk, murmurando salvajemente, y luego quedaron inconscientes por un puñetazo de la gente a su lado. En resumen, todo es una locura. Si un bebé normal viera su loca actuación, definitivamente se asustaría, pero las 2 personas en la cuna en ese momento no eran personas comunes. Al bebé se le puede llamar el elegido de este mundo, el futuro único en el mundo y el hechicero más poderoso de los tiempos modernos. La niña es aún más inusual. Bueno, en realidad no tiene nada de inusual. En resumen, es una persona reencarnada. El bebé abrió los ojos ligeramente con una expresión fría. Había un brillo en los ojos de la niña que no correspondía a su edad. Se esforzaba por adaptarse y aceptar los cambios. En realidad, no le sorprendió su reencarnación. Aunque su memoria era un poco borrosa, recordaba vagamente que, antes de reencarnar, había hecho girar una gran ruleta con muchos iconos, cada uno de los cuales representaba un mundo de anime. Dijo que no importaba y que podía ir a cualquier mundo, así que simplemente giró al azar. Sin embargo, echó un vistazo rápido antes de girar y descubrió que algunos de los mundos pequeños marcados en la ruleta eran negros, y no sabía por qué.
Cuando la rueda se detuvo, se determinó el mundo en el que reencarnaría. Batalla de retorno de hechizo. Había oído hablar de este anime. Aunque los cómics se volvieron cada vez más rudimentarios en las últimas etapas, cabe decir que las primeras etapas fueron muy emocionantes, y la visión del mundo de las maldiciones y los espíritus malditos también fue muy interesante. Entonces ella aceptó su reencarnación aquí de inmediato, pero cuando giró ligeramente la cabeza y vio al bebé a su lado, se quedó atónita. Gojo, Satoru. El tercer personaje masculino de Jujutsu Kaisen era invencible en la etapa inicial, fue sellado debido a su invencibilidad en la etapa intermedia y fue descubierto en la etapa posterior para luchar directamente con el jefe enemigo. Si tuviera que reencarnar en el mundo de Jujutsu Kaisen, en lugar de en la historia principal de la novela original, ¿cómo podría reencarnar en una línea de tiempo tan temprana? Después de escuchar las conversaciones de las personas que la rodeaban, se sintió aún más impotente para quejarse de su propia identidad. La hermana gemela de Gojo Satoru, y según ellos, también tiene los 6 ojos como Gojo Satoru. Espera, ¿por qué tengo 6 ojos también? Las personas de 6 ojos solo aparecen una vez cada siglo. No han aparecido en siglos, y ahora hay 2 pares. Sería extraño que estos viejos no se volvieran locos. En cuanto a su propia identidad, guardó silencio. Para ser honesta, ella quiere rendirse. Mientras pensaba en ello, cerró los ojos. De todos modos, no podía hablar ni hacer nada en ese momento. Justo cuando estaba empezando a entrar en un estado de mal juego, la conmoción a su alrededor fue detenida a la fuerza por un anciano que aplaudió. Tranquilos todos. Sé que esto es bueno. Podemos celebrar hoy, mañana, pasado mañana, o incluso varios días seguidos. En cambio, deberíamos nombrar a estos 2 hijos de Dios. Con los aplausos de los ancianos de la familia Gojo, la gente alrededor pronto se quedó en silencio, pero aún así, todavía se podía ver emoción y entusiasmo en sus rostros. ¿Celoso? De ninguna manera. Los celos solo surgen cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo. La familia Gojo no ha producido un Rokugan en siglos. Es normal que la familia Gojo no tenga Rokugan, y el nacimiento de Rokugan es el honor de toda la familia Gojo. Las miradas de todos estaban fijas en las 2 personas en la cuna. En cuanto al niño Dios de 6 ojos, ellos, los miembros comunes de la familia Gojo, no tenían el poder de nombrarlo. Solo los mayores de la familia tenían esta cualificación. El mayor de la familia Gojo se acercó al bebé, entrecerró los ojos, se inclinó ligeramente y le dijo suavemente: Pequeño, tu nombre será Satoru. Después de decir eso, se giró y caminó hacia el lado de la niña, entrecerrando los ojos e inclinándose ligeramente. Te llamas Chinatsu. Según tu fecha de nacimiento, eres hermana de Satoru. En cuanto a quién heredará el puesto de cabeza de familia, ustedes 2 hermanos pueden luchar por él. Después de todo, ambos tienen 6 ojos. Tras terminar de hablar, enderezó el pecho y, sin poder contener la sonrisa, se dio la vuelta y salió rápidamente. Cuando la pequeña escuchó el nombre Chinatsu, su arrogancia se intensificó. Era la primera vez que oía ese nombre, pero por alguna razón, de repente le sonó familiar. Extraño, muy extraño. Qianxia se acostó en la cuna, mirando el techo blanco y se quedó en silencio. Tras el nacimiento de 2 pares de 6 ojos en la familia Gojo, el mundo del Jutsu se conmocionó. Por un lado, porque la familia Gojo no tenía intención de ocultar sus habilidades e incluso las promovió con vehemencia. Por otro lado, porque los 2 pares de 6 ojos eran demasiado impactantes. ¿Por qué la familia Gojo oculta su incompetencia? Somos una de las 3 grandes familias de la brujería, no una familia de brujería de tercera. ¿Acaso no podemos proteger a nuestros 2 hijos? Las otras 2 de las 3 familias principales malditas, Zen y Nikamo, contrastaban marcadamente con la atmósfera alegre de la familia Gojo. Estaban muertas y eran deprimentes. Maldita sea, ¿cómo puede ser esto razonable? Está bien que los 6 ojos nacieran en su familia Gojo, pero ¿cómo es que aparecieron 2 pares a la vez esta vez? Esto nunca había sucedido antes. Serán noticias falsas. No, 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 la familia Gojo no tiene por qué difundir noticias falsas. El viejo patriarca de la familia Zenin ya era anciano, y había pensado que sería bueno que el mundo de la magia estuviera tan en paz durante sus últimos días, pero quién sabía que algo así sucedería de repente. El jefe de la familia Kamo no se encuentra en muy buenas condiciones actualmente.
La familia Kamo se encuentra en una posición débil entre las tres familias principales, y su familia Kamo no tiene la capacidad de detener el ascenso de la familia Gojo. Tras un rato de rechinar los dientes, hizo un gesto con la mano e incluso anunció la futura política familiar de más nacimientos y más hijos. Como no había forma de debilitar a la familia Gojo, solo pudo encontrar la manera de fortalecerse, con la esperanza de que su familia también pudiera dar a luz a un genio. Con el nacimiento de dos niños de la familia Gojo con 6 ojos, una gran recompensa por matarlos apareció en la oscura red del mundo maldito. Eres verdaderamente digno de los legendarios 6 ojos. Son solo 2 mocosos, pero les han ofrecido una recompensa de 100 millones de yuanes a cada uno. Vaya, es tentador, pero no me atrevo a aceptarla. Fue una recompensa altísima, pero desafortunadamente para los hechiceros de clase alta, esta recompensa fue como una trampa, porque los hechiceros de clase alta conocían los antecedentes de la familia Gojo y entendían lo difícil que era matar a Rokugan bajo la protección de la familia Gojo. Solo esos hechiceros de tercera categoría codiciaban la altísima recompensa, pero esos hechiceros de tercera categoría ni siquiera podían entrar en la puerta de la familia Gojo, y mucho menos matar a 2 personas. Bajo la férrea defensa de las 5 familias, se detuvo a un gran número de hechiceros de tercera categoría. Con el tiempo, cada vez menos hechiceros de tercera categoría se interesaron en esta valiosa recompensa. Por supuesto, es simplemente menos, no inexistente. 6 años después. Un hechicero se mantenía sigiloso en la esquina de una intersección distante, desde donde apenas podía ver la puerta de la familia Gojo de reojo. Aunque sus colegas le aconsejaron que no intentara aprovecharse de la recompensa, la cantidad ofrecida era demasiado buena para ser verdad, y no pudo evitar querer intentarlo. Justo cuando estaba mirando alrededor de la enorme mansión de la familia Gojo y se preguntaba por dónde empezar, la puerta de la mansión de la familia Gojo se abrió desde adentro y los 2 objetivos que había estado esperando aparecieron de repente en su vista. Gojo Satoru, de 6 años, y Chinatsu salieron por la puerta, y detrás de ellos estaban los guardaespaldas vestidos de negro que se ven habitualmente en películas y televisión. Al observar estas escenas, el asesino de la red oscura levantó ligeramente las comisuras de su boca, revelando una sonrisa muy emocionada. Dios me ayuda. No solo puedo conseguir la recompensa, sino que también puedo hacerme famoso en el mundo del asesinato. Quizás incluso pueda obtener el título de rey de los asesinos. El asesino de la red oscura reprimió la sonrisa que se le escapaba y sacó un dardo del bolsillo. Tras girar la cabeza para observar al grupo que salía por la puerta, apuntó con el dardo a la niña de 6 ojos, Chinatsu. En este mundo, todos tienen una energía especial llamada poder maldito en su cuerpo, pero el poder maldito en la mayoría de las personas es relativamente débil. A diferencia del poder maldito que todos poseen, el talento llamado técnica del nacimiento no lo poseen todos. Si el poder de maldición se compara con la electricidad, entonces los jutsu son varios aparatos eléctricos que pueden producir varios efectos al inyectar electricidad. El hechizo del hechicero se llama oculto y puede ocultar todo lo que toca. Si se usa directamente sobre sí mismo, también puede lograr el efecto de la invisibilidad, pero el proceso es extremadamente agotador y extenuante. Cuando el asesino apretó con más fuerza el dardo, este desapareció de la vista que el ojo humano podía captar a una velocidad visible a simple vista. Tal técnica es como pez en el agua y tigre con alas para el asesino. Precisamente por su confianza en su propia técnica, aceptó esta misión de recompensa. Tenía la mirada fija en Chinatsu. Tras contar regresivamente en silencio, lanzó el dardo hacia Chinatsu con un silbido. Éxito. En el momento en que el dardo salió de su mano, la sensación familiar de las yemas de sus dedos le hizo abrir el champán con antelación. Incluso escenas de Chiaru perdiendo la cabeza con su dardo aparecieron en su mente, y las comisuras de su boca, que ya estaban ligeramente levantadas, se levantaron aún más. El dardo atravesó el aire y se precipitó hacia Chinatsu a una velocidad vertiginosa. Justo cuando la escena en la mente del asesino estaba a punto de aparecer, el dardo que estaba a punto de impactar la cabeza de Chinatsu se detuvo de repente y quedó suspendido en el aire, inmóvil. Chinatsu giró la cabeza con indiferencia y observó el dardo suspendido en el aire. Al soplar simbólicamente, el dardo cayó al suelo con un clan. Defensa ilimitada, activada automáticamente. Esta es la aplicación más básica de la técnica ancestral de la familia Gojo, técnica sin límites inferiores, y también es la habilidad defensiva más fuerte en esta visión del mundo.
En pocas palabras, esta técnica defensiva hace que todo sea más lento cuanto más se acerca a la persona que lanza el hechizo, hasta que finalmente se detiene y nunca puede tocar el cuerpo de la persona. El asesino miró confundido el dardo que se detuvo en el aire. No pudo evitar estirar las manos y frotarse los ojos con fuerza. Justo cuando se frotaba los ojos y estaba a punto de mirar hacia allí otra vez, un corpulento guardaespaldas apareció frente a él. Los párpados del asesino se movieron levemente y, bajo el control de su sistema endocrino, gotas de sudor fluyeron instantáneamente de su rostro. En ese momento, su cerebro trabajaba frenéticamente, pensando en lo que debía decir a continuación para salvar su vida. Bueno, estaba de paso. Ni siquiera él mismo creyó lo que dijo. Bajo la mirada del guardaespaldas bajo las gafas de sol, apretó el puño, reunió fuerzas y golpeó al asesino en la mejilla, derribándolo al suelo como un trapo. Estallido. Otro más. Ya no puedo contar cuántos asesinos he derribado con mi puño de hierro que querían atacar al joven amo y a la joven. ¡Qué mala suerte! El guardaespaldas dejó escapar un suspiro, agitó su puño de hierro tan grande como un saco de arena y miró al asesino que fue derribado por su puñetazo y cuyo rostro ya estaba un poco distorsionado. Gojo Satoru saltó con agilidad y se acercó rápidamente al asesino, quien fue derribado por el guardaespaldas. Primero lo miró de reojo y luego giró la cabeza para mirar al guardaespaldas con cierto disgusto. Actuaste demasiado rápido. En un principio quería darle una lección al tipo que atacó a mi hermana. Gojo Satoru se metió las manos en los bolsillos y dijo con un puchero. El guardaespaldas levantó la mano y se rascó la nuca con torpeza. ¿Qué podía decir? Como guardaespaldas, si no tomaba la iniciativa, ¿podría seguir siendo considerado guardaespaldas? Wow, por favor, deja de molestar al señor guardaespaldas. ¿Y dijiste que querías darle una lección a quien me atacó? Creo que simplemente estás deseando hacer algo. Aunque estaba casi en peligro de recibir un disparo en la cabeza, Chinatsu no sintió miedo y mantuvo una expresión muy tranquila. Porque recibir un disparo en la cabeza era imposible desde el principio. Aunque la técnica de ocultación del asesino hizo invisible el dardo volador, este no pudo escapar de la mirada de Chinatsu y Satoru. 6 ojos. Este físico especial rara vez se ve en un siglo, y solo puede nacer una vez cada varios siglos. Este par de ojos hermosos y puros le ha otorgado a su dueño varios talentos superiores a los de la mayoría de las personas en el mundo de los hechizos. 1. Visión de 360 grados sin puntos ciegos. Ni siquiera con gafas de sol negras y vendas alrededor de los ojos se puede impedir que estos obtengan información inteligente del entorno. 2. Capacidad para observar con precisión el flujo de energía maldita, al igual que el dardo que intentó volarle la cabeza a Chinatsu hace un momento. Aunque el dardo era invisible, la energía maldita que lo acompañaba quedó claramente expuesta ante la observación de los 6 ojos. 3. La capacidad de ver a través de los hechizos de otras personas le permite al hechicero de 6 ojos evitar eficazmente la información insuficiente sobre las capacidades del enemigo. 4. Permite al poseedor obtener una manipulación extremadamente precisa de la energía maldita, lo que también es un prerequisito para activar el secreto de la familia Gojo técnica ilimitada. Si no tienes los 6 ojos, pero tienes la técnica ilimitada grabada en tu cuerpo, es como jugar a un MOBA. El personaje que controlas tiene esta habilidad, pero la cuadrícula de habilidades es negra y no puedes usarla por mucho que lo intentes. Es precisamente debido a la combinación tipo bug de 6 ojos más técnicas ilimitadas que esos hechiceros de primera categoría en la red oscura simplemente no pueden reunir la voluntad para atacar a Chinatsu y Satoru. Solo estos hechiceros de tercera categoría que ni siquiera podrían reunir información completa se dejarían engañar por la altísima recompensa de la lista de recompensas y subestimarían la dificultad de la tarea. El asesino que yacía en el suelo con sangre por toda la cara no estaba muerto, pero la familia Gojo no lo dejaría ir tan fácilmente. En cuanto a lo que hicieron Chinatsu y Satoru con el asesino a continuación, no se sabía, porque no se quedaron allí por mucho tiempo, sino que lo ignoraron y se marcharon. Su destino es Akihabara. Aunque Akihabara en ese momento aún no había alcanzado el nivel de ser digno de ser ridiculizado como un lugar sagrado en generaciones posteriores, ya había tomado piedad. Para los dos, que habían permanecido en casa y bajo estricta protección desde la infancia, la sensación de dejar el hogar y salir al exterior había alcanzado un estado de hambre y sed insoportables.
Con Chinatsu y Satoru trabajando al unísono como una diafonía, finalmente conquistaron al anciano jefe de la familia Gojo, quien dijo que mientras dominaran la defensa ilimitada, se les permitiría salir. Con un objetivo en mente, el entusiasmo de los dos hombres se encendió de inmediato. A los 6 años, dominaban la defensa ilimitada. Con esta habilidad defensiva, estarían a salvo incluso si les dispararan un cañón. Todos fueron llevados directamente a Akihabara en un coche especial. En cuanto bajaron, Chinatsu y Gojo Satoru, que salieron del coche, atrajeron la atención de mucha gente que iba y venía. La razón es sencilla, es simplemente porque es muy guapa. Aunque solo tenían 6 años, no hay que subestimar la cantidad de Shotacon y Gelcon en Akihabara, donde la concentración de anime es alta. Sumado a la existencia de la Biblia del anime, la teoría de que la ternura es justicia, las miradas fijas en ellas eran realmente interminables. Ante las miradas de tantas personas, Gojo Satoru, que todavía tenía un poco de distancia en ese momento, no saludó en respuesta a las personas a su alrededor que estaban causando la conmoción. Chinatsu sintió que sería un poco inapropiado ignorarlos por completo, por lo que giró ligeramente la cabeza para mirar a su alrededor y respondió con un gesto simbólico de su mano. Habría estado bien si no hubiera habido respuesta, pero tras esas personas, emocionadas, extendieron las manos para cubrirse las mejillas. Era de esperar que, de no haber sido por un grupo de fornidos guardaespaldas detrás de Chinatsu, se habrían acercado y le habrían pellizcado las mejillas. Hermana, eres muy popular, dijo Gojo Satoru, quien estaba junto a Chinatsu, al ver la escena. Lo creas o no, si saludas y sonríes a las chicas de allá, su reacción será aún más emocionante. Chinatsu hizo un gesto con la mano y respondió. Al escuchar esto, Gojo Satoru giró la cabeza sospechosamente y miró hacia la multitud de chicas a su lado que estaban todas expectantes. Como era de esperar, cuando Gojo Satoru adoptó una apariencia tan común, una serie de ruidos de conmoción inusuales se escucharon inmediatamente desde el otro lado. Gojo Satoru inmediatamente retrajo la cabeza, cayó en una breve contemplación, giró la cabeza para mirar a Chinatsu a su lado y formuló una pregunta impactante. ¿Soy realmente guapo? Chinatsu casi se rió a carcajadas. Puf. Al pensar que el actual Gojo Satoru se convertiría en el futuro en el Satoru del aceite humano, Chinatsu no pudo contenerse más. Mientras Chinatsu se obligaba a reprimir su sonrisa, silenciosamente extendió un dedo con una expresión seria en su rostro. No es guapo. Gojo Satoru parecía absorto en sus pensamientos y no respondió. Siguieron caminando por Akihabara, mirando a la izquierda y a la derecha sin un propósito claro. Bajo la observación panorámica de los 6 ojos, ambos descubrieron que había varias personas siguiéndolos sigilosamente, sus movimientos eran tímidos y vacilantes y no parecían asesinos. De hecho, no son asesinos, sino agentes de una compañía de ídolos del entretenimiento. En cuanto vieron a Gojo Satoru y Chinatsu, pensaron en invitarlos a unirse a su compañía y convertirse en estrellas infantiles, quienes sin duda alcanzarían gran popularidad en el futuro. La fantasía era hermosa, pero desafortunadamente en la realidad, los dos estaban rodeados de robustos guardaespaldas que obviamente podían aplastarlos en pedazos con un solo golpe, lo que los hacía tímidos y vacilantes, sin atreverse a dar un paso adelante y hablar, ojos tan azules como el cielo que se extiende en la distancia. Cabello blanco plateado puro. Y ese temperamento extraordinario que se nota a primera vista. Fuego. Fuego. Los agentes de las compañías de ídolos, que los seguían muy de cerca, elogiaron enormemente a Gojo Satoru y Chinatsu. Desde su debut como estrellas infantiles hasta su futura participación en importantes dramas y programas de variedades, no les supondría ningún problema convertirse en ídolos de talla nacional o incluso mundial. Es una lástima que la fantasía sea hermosa, pero en realidad, el duro guardaespaldas junto a los dos destrozó todas esas hermosas fantasías. ¿Tantos guardaespaldas? ¿Hijos de familias prominentes? Probablemente sean extranjeros, o al menos mestizos. Después de todo, tienen los ojos azules. Los mestizos son geniales. Gemelos mestizos y guapos. Eso es un atractivo. Aunque no tengan talento actoral, creo que triunfarán. Les temblaban las piernas y apretaban los dientes con tanta fuerza que casi sangraban. Sus ojos estaban llenos de una compleja emoción llamada reticencia. Mientras los miraban de esa manera, Chinatsu y Satoru simplemente los ignoraron después de determinar que no tenían hostilidad y no eran asesinos.
Después de finalmente salir de casa y llegar a Akihabara, sería una verdadera lástima si no te diviertes un poco. Aunque el Akihabara actual aún no se ha convertido en un lugar sagrado en un futuro próximo, ya ha comenzado a tomar vida. Si las generaciones posteriores no hubieran consultado la información, ¿quién habría pensado que este lugar, lleno de una atmósfera bidimensional, fue en su día solo una calle de venta de electrodomésticos? Chinatsu y su grupo siguieron caminando por la calle, comiendo y bebiendo. Como jóvenes amos de la familia Gojo, no les importaba el dinero. Como una de las tres principales familias que atan maldiciones, los recursos financieros de la familia Gojo no son exagerados. En la obra original, una camisa informal que usa Gojo Satoru, ya adulto, cuesta 250.000 yenes. Para investigar algunos asuntos, transfirió directamente 10 millones de yenes a la cuenta del cliente. Ahora ambos son candidatos a jefe de la familia Gojo. Además de su relación con Rokugan, aunque les guste una tienda en Akihabara y quieran comprarla directamente, la familia Gojo no dirá nada. Amor. Ama tanto como puedas. Solo consiéntela y listo. Ante el gasto excesivo de ambos, los agentes de la compañía ídolo que los seguían desde la distancia sudaban profusamente. ¿Son realmente el joven amo y la joven dama de una familia adinerada? Como agentes de ídolos, se esfuerzan al máximo por reclutar gente común. Primero, elaboran un discurso sobre la industria y luego presentan un panorama general, explicando sus beneficios. Mientras el objetivo esté mínimamente interesado, confían en poder robarlo con éxito. Si el contrato está firmado, todo irá bien. Sin embargo, si el objetivo es una familia adinerada, la situación será complicada. Tras una lucha interna, la mayoría de los representantes de ídolos abandonaron la idea por completo. Solo uno apretó los puños, con un espíritu de lucha ardiente aún en sus ojos. Lo peor que podría pasar es que me rechacen. ¿De verdad podrían los guardaespaldas golpearme? A luchar. Apretó los puños y corrió con determinación hacia el grupo. Los guardaespaldas notaron al instante que había un objetivo moviéndose a gran velocidad detrás de ellos, y rápidamente se dieron la vuelta y formaron un muro humano. ¿Quién eres? Frente a la pared de personas con una altura promedio de 1,8 metros, el agente ídolo estaba atrapado. Chinatsu y Gojo Satoru se giraron y miraron al hombre confundidos. Chinatsu hizo un gesto con la mano para indicarles a los guardaespaldas que el hombre no era peligroso. Al observarlos de cerca, el representante de ídolos sintió cada vez más que Chinatsu y Gojo Satoru tenían el potencial de convertirse en grandes estrellas. Reprimió su ansiedad, sacó una postal del bolsillo y se la entregó. Soy agente contratado por una agencia de entrenamiento de ídolos. Si les interesa convertirse en ídolos, contáctenos primero. Pueden contactarnos en cualquier momento. Cuando le entregaron la postal, Gojo Satoru no tenía ningún interés en tomarla, pero Chinatsu aún así cortésmente se acercó para tomarla. Sí, lo tenemos. Tras la respuesta de Chinatsu, el corazón del manager del ídolo tembló y una sonrisa feliz apareció en su rostro. Después de que el agente del ídolo se fue, Gojo Satoru miró la postal en la mano de Chinatsu con confusión y hizo una pregunta. ¿Por qué? ¿De verdad quieres ser un ídolo? ¿Cómo es posible? Simplemente creo que no está bien rechazar a alguien de plano. Chinatsu se encogió de hombros levemente y luego se guardó la postal en el bolsillo con naturalidad. En el mundo de los hechizos, practicarlos es fundamental. Además, dejar que Chinatsu se convierta en una idol no es una opción legal. Al menos, si se convierte en una idol adorable y ortodoxa o algo así, morirá sin duda. La razón es simple. Chinatsu tiene boca. Los buenos momentos siempre pasan tan rápido. Salieron por la mañana y ya anochecía. Aunque todavía se resistían a irse, no les quedaba otra opción que volver a casa. No sé cuándo podré volver a salir. En definitiva, es porque Chinatsu y Gojo Satoru aún son demasiado débiles. Solo pueden defender, no atacar. Al final, son como tortugas de caparazón de hierro. Tenemos que hacernos más fuertes. En el auto, de regreso a la mansión, Gojo Satoru y Chinatsu sostenían sus cabezas con sus manos, mirando por las ventanas de la izquierda y la derecha respectivamente, contemplando el paisaje exterior. Los lanzadores de hechizos en el mundo del lanzamiento de hechizos se dividen en 5 niveles de abajo a arriba. Nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1, especial. Ambos se encuentran ahora en un nivel muy difícil.
Dado que sus capacidades defensivas y ofensivas son completamente diferentes, no se les puede evaluar con precisión. Al menos tienes que aprender, Kang. Al poco rato, el coche que los recogió se detuvo en la puerta de la mansión de la familia Gojo. Los dos bajaron y regresaron con la familia. Después de lavarse y bañarse, los dos se acostaron en la cama y se durmieron temprano. Al día siguiente, temprano por la mañana, los dos hombres, bostezando, salieron de sus habitaciones y se dirigieron hacia la habitación del gran anciano en la mansión familiar con el mismo ritmo despreocupado. El camino de la cultivación no se puede lograr explorándolo solo. Aceptar las enseñanzas de los demás también es una parte muy importante. De hecho, un pequeño número de personas de la familia han heredado su técnica ilimitada, pero como no tienen 6 ojos, no pueden utilizar la técnica incluso si está grabada en sus cuerpos. Lo que el gran anciano heredó no fue la técnica ilimitada, sino que a tan temprana edad, gracias al estudio de los archivos familiares, se convirtió en un maestro de la teoría sin saber cómo aplicarla. En cualquier caso, sería justo preguntarle al gran anciano por su experiencia en hechizos. Boom. 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 Ja, gran y gran anciano, estamos aquí. Y cuando los dos hombres, con ojos nublados, extendieron la mano para llamar a la puerta del gran anciano, muchas personas en la mansión ya habían puesto sus ojos en ellos. ¿Te has levantado tan temprano para ir a practicar con el gran anciano? El joven maestro y la joven son muy trabajadores. No es nada. Si tuviera su talento, también practicaría con ahínco. Bueno, dejen de hablar. Está bien si nos susurramos, pero no dejen que los adultos nos escuchen, o les pegaremos. En realidad, no hay armonía en la familia Gojo. Claro, esto es básicamente igual para todas las familias que elaboran maldiciones, aunque sean un poco más grandes. El talento para los hechizos lo es todo. Incluso si uno nace en una familia de hechiceros, no necesariamente tiene el talento para practicar la brujería. Cuanto más grande es la familia de hechiceros, más estricto es el concepto de clase. Y en este punto, la familia Zenin, una de las 3 principales familias lanzadoras de hechizos, es aún más extremista. Aquellos que no han despertado el arte se convierten en esclavos en la familia, mientras que los hombres que han despertado el arte pero cuyo talento no es alto se quedan en casa para trabajar, y las mujeres se convierten en herramientas para el matrimonio en la familia. La familia Gojo no está en una situación tan mala, pero solo relativamente mejor. A Chixia no le importaban las miradas de su familia, porque no tenían malas intenciones, solo estaban expresando su insatisfacción con Dios. En este mundo donde el 80% de la fuerza de un hechicero depende de su talento, es realmente cruel estar en una familia de hechiceros y no tener talento. Este es un problema feudal de la familia y también un problema de corrupción en el mundo de la maldición. En cualquier caso, este tipo de cosas no es algo que Chinatsu deba considerar ahora. Solo cuando Chinatsu y Gojo Satoru se desarrollen completamente y se conviertan en hechiceros de grado especial tendrán la fuerza suficiente para pensar seriamente y tratar de cambiar. En definitiva, todavía tenemos que, Qianxia no pudo evitar exhalar de nuevo y sus labios se movieron. Ni en su vida pasada ni en esta, estaba acostumbrada a madrugar. Si Chinatsu no tuviera miedo de que Gojo Satoru se levantara temprano para estudiar solo y luego se volviera en su contra en el futuro, obligándola a llamarlo hermano tilde, nunca se obligaría a levantarse temprano. Tras un rato de espera, la puerta que esperaban se abrió lentamente desde dentro, y salió un anciano bajo y corpulento. Este hombre era el gran anciano de la familia Gojo. 2 muchachitos, vengan rápido. El gran anciano sonrió amablemente y los recibió en su habitación. Aunque la técnica que había despertado no era una técnica sin límites, era un maestro de la teoría y le bastó con enseñarles algunos conocimientos básicos. No existe límite inferior para la técnica. Esta es una técnica transmitida de generación en generación en la familia Gojo. El principio es similar a la paradoja de Aquiles. Un hombre que corre con una tortuga nunca podrá alcanzarla. Basándose en esta técnica, se pueden desarrollar diversas habilidades derivadas, tales como defensa ilimitada. Cualquier cosa que se acerque al lanzador se ralentizará infinitamente y nunca podrá tocar realmente su cuerpo. Cam. La fuerza de atracción, manifestada como un pequeño agujero negro con una enorme y poderosa fuerza de succión, creado a partir del aire. Todo a su alrededor se siente atraído, y esta atracción también puede manipularse activamente para que apunte en una dirección. El
Una fuerza repulsiva, manifestada como un proyectil de impacto rojo que aparece de la nada, emitiendo una fuerte onda de choque en la dirección designada como una pequeña explosión de supernova. Combina las dos técnicas de ataque mencionadas anteriormente para crear una sustancia ilusoria que no existe en este mundo y aniquila todo dentro del camino del ataque con fuerza pura. Ahora ambos solo pueden usar los movimientos anteriores para defenderse. El gran anciano sostuvo un bastón de enseñanza y golpeó la pizarra, explicando con seriedad a los dos la relación entre el poder de la maldición y los hechizos, así como también a qué debían prestar atención durante la práctica del hechizo ilimitado. Aunque Chinatsu escuchaba con mucha atención, este tipo de enseñanza era demasiado similar a la que le había dado su profesora de inglés en su vida anterior. Chinatsu ya tenía mucho sueño, y esto la hacía dormir aún más. Chinatsu levantó las manos y se palmeó las mejillas, obligándose a animarse, pero el efecto no fue muy bueno hasta que giró la cabeza y miró a Gojo Satoru a su lado, quien también intentaba escuchar mientras resistía el sueño. El ánimo de Chinatsu se animó al instante. Gojo Satoru, tú. Chinatsu se animó y comenzó a probar el experimento Kan mientras escuchaba. Al mirarlos así, los 5 ancianos de la familia inmediatamente mostraron una sonrisa de alivio. Para ser honesto, ya estaba muy satisfecho de haber dominado la defensa ilimitada antes de cumplir 6 años. Al principio, algunos miembros de la familia estaban preocupados por el asunto de los gemelos, temiendo que dividieran el talento y convirtieran al hijo de Dios de 6 ojos en un mediocre. Pero ahora parece que, no hay absolutamente ningún problema. Había vivido tanto tiempo y había conocido a muchos genios comunes y corrientes. La mayoría de estos genios se enorgullecían de su talento y malgastaban su tiempo en cosas triviales como la ostentación y el libertinaje, desperdiciando su talento en vano. Un hechicero de segundo nivel o incluso un hechicero de primer nivel. Pero eso es todo y... El gran anciano miró a las dos personas frente a él con una sonrisa. De repente, extendió un dedo y cambió el tema del cultivo a otro. Aunque solo tienes 6 años ahora, después de todo no puedes compararte con niños normales de la misma edad. Originalmente, el ahijado de 6 ojos debe ser el único candidato para el próximo patriarca, pero todos ustedes tienen 6 ojos, así que quiero preguntarles, ¿quién de ustedes tiene el deseo de convertirse en patriarca, o ambos tienen el deseo de convertirse en patriarca? El futuro jefe de la familia Gojo. La pregunta que hace el gran anciano en este momento es también lo que preocupa a todos en la familia Gojo. Si solo existiera un hijo de Dios de 6 ojos, no habría ninguna disputa sobre quién sería el próximo jefe de familia. Sin embargo, lo increíble es que en realidad hay 2 hijos de Dios de 6 ojos en esta era. Aunque la familia Gojo parece pacífica ahora, en realidad se ha dividido en 2 facciones que apoyan a Gojo Satoru y Chinatsu, y hay corrientes subterráneas. Después de escuchar las palabras del gran anciano, las 2 personas que originalmente estaban inmersas en tratar de cultivar Kan volvieron a sus sentidos y sin dudarlo, extendieron un dedo y se señalaron el uno al otro a la izquierda y a la derecha. Chinatsu señaló a Gojo Satoru. Gojo Satoru señaló a Chinatsu. En cuanto al hecho de que ambas partes se señalaron con el dedo, ambos mostraron una expresión de lo sabía, y luego se dieron la vuelta y continuaron con el experimento Kan. El gran anciano sacó torpemente un trapo y se secó el sudor frío de la frente. Ustedes 2 pequeños bastardos, esa es la posición del jefe de la familia, la posición del jefe de la familia Gojo, ¿cómo es que lo tratan como una carga? ¿Cuál es la posición del jefe de familia? Para otros, esta es una posición muy valiosa, pero a los ojos de Chinatsu y Gojo Satoru, no es más que problemas para ellos mismos. Chinatsu. ¿Por qué necesito ser cabeza de familia? Aunque no lo sea, puedo alcanzar la libertad financiera. Ser cabeza de familia implica lidiar con muchos problemas. Gojo Satoru. Ahora que lo pienso, aún no conozco al actual jefe de familia. El jefe de familia tiene que lidiar con muchos problemas. No me interesa, pero podría ser interesante que mi hermana se convirtiera en la cabeza de familia. De hecho, los dos habían discutido en privado sobre quién sería el jefe de la familia, pero básicamente tenían las mismas opiniones sobre la posición de jefe de la familia, por lo que no hubo ningún resultado. Ahora, muchos miembros de la familia Gojo se han dividido en 2 facciones según su apoyo. La mayoría apoya de Gojo Satoru. Después de todo, la gente acepta más que un hombre sea el cabeza de familia.
Pero, en realidad, las conversaciones entre estas facciones no sirven de nada y la elección final queda únicamente en manos de Chinatsu y Gojo Satoru. ¿Será que al final se pelearán? Todos están entrenados con el mismo sistema, así que no pueden romper los movimientos del otro. Bueno, primero seamos más fuertes y hablaremos del resto después. Chinatsu y Gojo Satoru practicaron los hechizos diligentemente, pero la práctica de Ao no era algo que pudiera aprenderse en poco tiempo, y la habilidad avanzada lo era aún más. En la obra original, Gojo Satoru, quien está en su segundo año de escuela secundaria técnica, todavía solo conoce los dos movimientos de defensa ilimitada y a full. Sin embargo, a pesar de que solo conocía estos dos movimientos, Gojo Satoru tenía pocos rivales en el mundo de la hechicería en ese momento y alcanzó el nivel de un hechicero de primer nivel. Además de la práctica ordinaria de hechizos, Chinatsu y Gojo Satoru, como la esperanza de la familia Gojo, naturalmente no pueden descuidar la práctica de habilidades físicas. Aunque el tiempo de entrenamiento llenó el día, Chinatsu y Gojo Satoru no tuvieron quejas. Ahora ni siquiera pueden hacer kan, son solo dos tortugas de caparazón de hierro. La libertad debe ser luchada por ellos mismos, no por otros. Cuando se conviertan en hechiceros de grado especial, si quieren relajarse, ¿alguien podrá detenerlos? El arduo trabajo de Chinatsu y Gojo Satoru atrajo la atención y la admiración de muchos adultos en la mansión Gojo, pero esto se limitaba solo a ellos. También había muchos niños de la misma edad que Chinatsu y Gojo Satoru en la mansión. Aunque todos son familiares, Chinatsu y Gojo Satoru se han convertido en los hijos de otros a ojos de sus padres. Ya se imaginan lo grave que es la situación. Si solo practicaran hechizos y técnicas físicas, ninguno de los dos tendría quejas, pero a medida que crecieron, se les exigió que comenzaran a aprender conocimientos básicos como matemáticas e inglés. Por supuesto, no se trata de ir a la escuela, sino de contratar un tutor. Aunque te enseñarán estas cosas después de ir a la escuela secundaria de Jujutsu, no te enseñarán desde lo básico, por lo que la tutoría es muy necesaria. El gran anciano dijo esto, luego sacó dos listas de sus mangas y se las entregó a Chinatsu y Gojo Satoru. Estas eran las próximas agendas de Chinatsu y Gojo Satoru, respectivamente. Al ver el horario del curso, Chinatsu se estremeció un poco. Practicar hechizos estaba bien, pero le daba mucho miedo aprender matemáticas e inglés. Por suerte, lo experimenté una vez en mi vida anterior. Aunque han pasado tantos años, lo poco que aún recuerdo vagamente debería ser suficiente para convertirme en un niño prodigio, ¿verdad? Con ese sentimiento, Chinatsu continuó escaneando el horario en su mano hasta que vio las tres palabras clase de etiqueta. Chinatsu guardó silencio. Levantó ligeramente la cabeza y miró al gran anciano que tenía delante. Aunque no pronunció palabra, las emociones reflejadas en sus ojos bastaron para expresar lo que quería decir. El gran anciano definitivamente entendió lo que Chinatsu quería decir en un instante, pero aún mantuvo una sonrisa amistosa en su rostro. Chinatsu se dio cuenta de que no podía resistirse en absoluto, por lo que respiró profundamente y suspiró impotente. El programa que Gojo Satoru tiene a su lado también incluye clases de etiqueta. El gran anciano no solo tiene como objetivo a Chinatsu. La familia Gojo es una familia numerosa, después de todo, así que es normal que aprenda algo de etiqueta. Sin embargo, a Gojo Satoru no le importaba en absoluto esta clase de etiqueta, o mejor dicho, no le importaba ninguno de los cursos del programa. En cuanto a si Gojo Satoru tomará en serio las lecciones de etiqueta, puedes saber el resultado consultando la mirada indiferente de Gojo Satoru en la escuela secundaria técnica en el trabajo original. Fui, pero obviamente fue lo mismo que no ir. El gran anciano es muy eficiente. La tutoría que se propuso ayer llegó al día siguiente. Chinatsu y Gojo Satoru estudian en direcciones diferentes. No hablemos del lado de Gojo Satoru por ahora, pero a Chinatsu le va muy bien. Mientras el tutor le hacía a Chinatsu una pregunta tras otra y Chinatsu las respondía con mucha facilidad, el tutor pareció ser alcanzado por un rayo petrificador y se congeló en el lugar. En respuesta, Chinatsu, sentada en la silla, dejó escapar un largo suspiro. La otra parte la trató como a una niña que ni siquiera había ido al jardín de niños. Las preguntas formuladas con base en esto eran demasiado simples para ella. Niño prodigio, acepto este título sin vergüenza.
Chinatsu sonrió y movió las comisuras de sus labios, luego se acostó en la mesa como un molusco, pensando que como había completado los objetivos de aprendizaje de hoy con tanta anticipación, debería poder usar el resto del tiempo para descansar, ¿verdad? Resulta que tengo un poco de sueño. Justo cuando Chinatsu cerró los ojos y estaba a punto de tomar una siesta, la tutora de repente se liberó de su estado petrificado, con los ojos llenos de luz. Caminó rápidamente hacia Chinatsu, y con un sonido de bang de sus manos, despertó al aturdido Chinatsu. Chinatsu levantó la cabeza y miró a su emocionada tutora confundida, solo para verla estirar sus manos y sostener las manos de Chinatsu. Como era de esperar, señorita. Para ser honesta, enseñar matemáticas e inglés son solo mis trabajos secundarios. Mi verdadera orientación e interés como docente es, en realidad, la etiqueta. Señorita, tiene tanto talento que puede saltarse por completo las clases de matemáticas e inglés. Con tanto tiempo disponible, empecemos rápidamente con las clases de etiqueta. Le transmitiré todas mis habilidades para la vida. Los ojos de la tutora brillaban con fuerza y todo su cuerpo rebosaba de espíritu de lucha. Por otro lado, Chinatsu sonreía superficialmente, pero sentía ganas de llorar, pero no tenía lágrimas en el corazón. ¿Estoy cavando mi propia tumba? Chinatsu, quien creía que convertirse en una niña prodigio le permitiría tener más tiempo de descanso independiente, cayó en el abismo gracias a su propia astucia. Permaneció allí 2 meses, e incluso salir arrastrándose después de 2 meses fue el resultado de su arduo esfuerzo. Residencia de la familia Gojo, en la entrada. La tutora de Chinatsu parecía muy complácida, porque en los últimos 2 meses, había arriesgado todo lo que tenía como tutora para enseñarle etiqueta a Chinatsu. Por fin, por fin, por fin. Hecho. Al recordar todo lo sucedido en los últimos 2 meses, la tutora no pudo evitar que se le saltaran las lágrimas. En ese momento, Chinatsu estaba frente a ella. Al verla llorar, sacó un trozo de tela y se lo entregó. La tutora hizo un gesto con la mano para indicar que no era necesario. Con lágrimas en los ojos, miró a la elegante dama frente a ella, sintiéndose muy aliviada. Señorita, mi misión de enseñanza ha terminado y es hora de irme. Nos volveremos a ver con un poco de suerte. Mientras el tutor hablaba, se dio la vuelta y entró en el coche negro. Con una sonrisa y un gesto de despedida de Chinatsu, el coche negro se alejó y desapareció de su vista. Mientras el coche negro se alejaba, el elegante temperamento femenino de Chinatsu desapareció. Se puso las manos en las caderas, bajó la cabeza, respiró hondo y su rostro reflejaba cansancio. 2 meses, son 2 meses completos. Si no estuviera demasiado cansada y no tuviera fuerzas, Chinatsu realmente querría levantar los brazos y gritar. Si el tutor regresara en ese momento y viera a Chinatsu en un estado destrozado, probablemente sentiría una dulce sensación en su garganta y escupiría una bocanada de sangre. 2 meses de enseñanza en vano. Ese no es el caso. Chinatsu ha dominado estas técnicas a la perfección y las ha convertido en habilidades actorales que puede poner en práctica cuando sea necesario. Si hablamos de la secta blanca, tiene que ser el lado de Gojo Satoru. Chinatsu ha despedido al tutor, y Gojo Satoru sigue enredado con su maestro. Sin embargo, Chinatsu no quiere verse envuelta en el abismo y el atolladero en el que se encuentra Gojo Satoru. Ahora solo quiere regresar y dormir plácidamente. Sin las limitaciones de las clases de etiqueta, Chinatsu durmió profundamente, llegando a dormir 12 horas seguidas. Lo más importante fue que se despertó de forma natural. Por otro lado, Gojo Satoru todavía estaba discutiendo con su tutor con cara severa. Oh, no, esto casi se estaba convirtiendo en una guerra. Noche, hora de descansar. Gojo Satoru entró en la habitación de Chinatsu con una mirada resentida en sus ojos, mirando a Chinatsu que estaba acostada en el sofá con las piernas cruzadas. En palabras de su tutor, Chinatsu es el niño de los demás y dice cosas como aprende de tu hermana todo el día. Cuando Gojo Satoru escuchó esto, realmente quiso poner una cara severa y replicar. ¿Mi hermana se convirtió en una dama? ¿Un simple tutor podría hacer algo tan aterrador? ¿Es una hechicera psíquica de primera? No, el mundo se va a acabar, ¿verdad? De todos modos, Gojo Satoru no lo creyó, pero Chinatsu fingió demasiado delante de los extraños. Chinatsu, que estaba recostado en el sofá, no pudo evitar reírse ante la mirada resentida de Gojo Satoru. No lo mires, no puedes aprenderlo. No dije que quisiera aprender. En fin, mi tutor está a punto de perder la paciencia conmigo.
Ya verás. Como mucho, pasará una semana conmigo, y luego seré libre. Dijo Gojo Satoru con seguridad, con los brazos cruzados. En ese momento, llamaron a la puerta de la habitación de Chinatsu. Chinatsu cambió rápidamente de posición, pasó a estar sentada, giró la cabeza y dijo a la puerta: Pase. La puerta se abrió desde afuera y el anciano entró con los ojos entrecerrados y sosteniendo dos cajas de regalo en sus manos. Al abrir la caja de regalo, vi que contenía dos gafas de sol. Sin embargo, no eran unas gafas de sol comunes. Eran completamente negras y me impedían la visión. Si una persona normal usa este tipo de gafas de sol, solo le traerá problemas. Su visión será completamente oscura y no podrá ver nada. Pero los 6 ojos tienen la capacidad de capturar información visual en todas las direcciones, por lo que incluso usar gafas de sol completamente negras no afecta la visión de los dos. Aún no dominas la técnica de inversión. Tus 6 ojos captan constantemente información visual omnidireccional y la introducen en tu cerebro, lo que provoca que éste se canse con más facilidad que el de una persona normal. Aunque estas gafas de sol negras no te bloquearán la visión, al menos pueden aliviar la tensión. El gran anciano entrecerró los ojos, extendió un dedo y explicó amablemente. En cuanto a la técnica de reversión mencionada por el gran anciano, es una técnica de manipulación de poder maldito extremadamente difícil que puede regenerar el cuerpo. Incluso si alguien es cortado en pedazos, puede recuperarse al instante. Es una técnica súper poderosa, pero también súper difícil de aprender. De todos modos, Chinatsu y Gojo Satoru no podrán aprender esta técnica durante mucho tiempo, por lo que es más razonable centrarse primero en Kan. Justo cuando Chinatsu y Gojo Satoru estaban jugando con sus gafas de sol de color negro puro, el anciano de ojos entrecerrados estiró un dedo y de repente anunció una noticia. Dentro de un mes, las 3 grandes familias organizarán un gran banquete para todas las familias principales del mundo del Jujutsu. Chinatsu, Satoru, es hora de que se presenten oficialmente en el mundo del Jujutsu. Acompáñenme dentro de un mes. Chinatsu y Gojo Satoru se sorprendieron un poco cuando escucharon esto, y luego ambos dijeron que no había problema, ya que no eran socialmente ansiosos. Por supuesto, si insistimos en hablar en esta dirección, entonces esta fobia social puede ampliarse un poco. Pronunciado como fobia social. Escritura: terrorista social. En el mes previo al banquete de Jujutsu, las otras dos familias que eran tan famosas como la familia Gojo, la familia Kamo y la familia Zenin, no tenían ninguna expectativa para el banquete, porque ya habían adivinado que el protagonista del banquete sin duda sería la familia Gojo, no su familia. Desde el nacimiento de Chinatsu y Gojo Satoru, ambas familias han implementado la política familiar interna de tener más hijos para dar a luz niños que puedan heredar las mejores técnicas de su familia. Las 10 técnicas de las sombras de la familia Zenin son tan famosas como la técnica ilimitada. Quien las practica puede manipular 10 Shikigami diferentes, cada uno con habilidades diferentes y extremadamente poderoso. La técnica de manipulación de la sangre roja de la familia Kamo puede controlar la sangre y transformarla en diversas fieras. Puede usarse a corta o larga distancia, e incluso para fortalecer el cuerpo. Es relativamente versátil. Sin embargo, ninguna de las dos familias fue capaz de producir estas dos técnicas, pero la familia Gojo en realidad dio a luz a 2 pares de 6 ojos y 2 niños con técnicas que no tenían límites inferiores. Con semejante contraste, ¿cómo podrían no estar ansiosos? Pronto, pasó un mes. Se inició un banquete que reunió a muchas familias en el mundo de la magia, lo que parecía una reunión armoniosa, pero en realidad era una competencia y una lucha entre ellas. El día del banquete, Chinatsu y Gojo Satoru, vestidos con kimonos blancos como la nieve, subieron a un automóvil negro especial y se dirigieron al gran banquete conjunto de las 3 grandes familias. Mientras el coche estaba en movimiento, Chinatsu y Gojo Satoru miraban por las ventanas de la izquierda y la derecha respectivamente, mirando hacia afuera. El mundo que ve un hechicero es diferente al que ve la gente común. En un mundo que la gente común no puede observar, se esconde un ser llamado espíritu de la maldición. Los espíritus malditos son una existencia ilusoria formada por las emociones negativas de los humanos y el poder maldito filtrado por los humanos. Los espíritus malditos pueden dañar a los humanos, pero los humanos no pueden dañar a los espíritus malditos, y es el trabajo del hechicero erradicar estos espíritus malditos.
Estos espíritus malditos y hechiceros generalmente se clasifican en diferentes niveles, y las armas humanas comunes no pueden causar ningún daño a los espíritus malditos. Pero asumiendo que las armas humanas pueden causar daño a los espíritus malditos, el nivel de amenaza de los espíritus malditos se puede referenciar aproximadamente de la siguiente manera. Nivel 4. Un bate de madera es suficiente. Nivel 3. Apenas puedes sentirte seguro con una pistola. Nivel 2. Las escopetas apenas pueden soportarlo. Nivel 1. Los tanques tampoco pueden resolverlo. Especial. Los bombardeos con misiles de racimo son inútiles. Bajo los 6 ojos, aunque algunos espíritus malditos de bajo nivel ocultaron muy bien sus cuerpos, todavía no pudieron escapar de la mirada de Chinatsu y Gojo Satoru. Sin embargo, la mayoría de los espíritus malditos que andan por las calles son de nivel 4 o 3. Estos espíritus no representan una gran amenaza para los humanos a corto plazo. Como mucho, harán sentir a la gente que algo los vigila o que los tocan, aunque no haya nadie cerca. ¿Por qué? ¿Te interesan estos espíritus malditos? Aún queda algo de tiempo antes del banquete, así que es tiempo más que suficiente para detener el coche y encargarnos de algunos espíritus malditos de bajo nivel. El anciano sentado en el asiento del pasajero notó que los dos estaban prestando atención a los espíritus malditos que aparecían de vez en cuando en la calle, y luego sonrió y propuso un plan de estacionamiento, pero este plan no fue aceptado por Chinatsu y Gojo Satoru. Chinatsu. Por favor, estos espíritus malditos están todos en la calle, y aún no he aprendido a... Si de verdad quiero eliminarlos, solo puedo usar mis puños envueltos en energía maldita. Si la gente en la calle me ve agitando los puños al aire estúpidamente, dudarán de mi inteligencia. Gojo Satoru. Eso es, eso es. Gran anciano. Me he quedado sin palabras. El gran anciano tosió secamente, avergonzado. Era cierto que la gente común no podía ver a los espíritus malditos. En esta situación, si los eliminaba de forma ostentosa en las calles, fácilmente lo considerarían un tonto. El coche negro siguió avanzando y pronto llegó al fondo de un restaurante de 5 estrellas. Para celebrar este banquete, el restaurante estaba lleno únicamente de personas del mundo de la hechicería, sin gente común. Esta no es una reserva privada, sino que este gran restaurante es propiedad de las 3 familias más importantes del mundo de la magia, y se utiliza principalmente para reuniones de todos los tamaños. Muchos vehículos se han reunido debajo del restaurante, y la mayoría de las personas que salen de los vehículos son personas mayores y algunos adolescentes. Dentro del edificio, el jefe de la familia Kamo ya había llegado. Aunque no tenía ningún interés en el banquete, como uno de los organizadores, llegar temprano era un protocolo obligatorio. No mucho después, Zenin Naohito de la familia Zenin también llegó al banquete desde afuera. Con la llegada de Zenin Naohito, muchas personas que también estaban en el banquete lo saludaron con sonrisas, pero Zenin Naohito simplemente agitó su mano y despidió al grupo casualmente. La familia Zenin es la más feudal y arrogante de las 3 grandes familias. Todos los hechiceros, excepto las 3 grandes familias, son unos inútiles, incluso la familia Gojo y la familia Kamo. Zenin Naohito miró alrededor del banquete con rostro severo y pronto encontró al jefe de la familia Kamo de pie en la esquina del banquete. Al mismo tiempo, el jefe de la familia Kamo también miró a Zenin Naokunto, y mientras mostraba una sonrisa formal, agitó la palma de la mano hacia Zenin Naokunto. Naobi, ¿cuánto tiempo sin verte? Sí, viejo maestro Kamo. Los dos caminaron juntos, y Zenin Naohito tomó una botella de vino tinto de la mesa junto a él y golpeó la tapa de la botella con sus dedos, haciéndola volar. ¿Beber? No. Es una pena. Zenin Naobi se sirvió una taza y comenzó a beberla. Si no fuera por el hecho de que podía probar un vino raro y de alta calidad en un banquete a alto nivel, Zenin Naobi realmente habría dejado que cualquier otra persona lo reemplazara. Hablando de Zenin Naohito, no es un personaje común. En el libro de ambientación, se le considera el hechicero de primer nivel más fuerte, así que pueden imaginarse su poder. Sin embargo, Zenin Naohito no estaba orgulloso de su fuerza, porque sabía que su viaje para volverse más fuerte había llegado al final. El 80% de la fuerza de un hechicero depende del talento. Ahora, Zenin Naohito, de unos 50 años, sabe que nunca podrá alcanzar el nivel de grado especial. Al mismo tiempo, no tiene hijos con 10 tipos de magia de sombras, lo que lo deprime mucho.
Al ver la mirada avergonzada de Zenin Naohito bebiendo solo, el viejo jefe de la familia Kamo a su lado realmente quería burlarse de él. La familia Zenin tiene una mala relación con la familia Gojo, pero su relación con la familia Kamo no es mucho mejor. Las tres familias principales son, en realidad, tres hermanos solo de nombre. Cuando nacieron gemelos en la familia Gojo, Zenin Naohito escuchó la noticia y se echó a reír en el acto. A los gemelos también se les llama gemelos. En el mundo de la magia, son un símbolo ominoso. Zenin Zikun rió con ganas, con un pensamiento de regodeo. Pero antes de que pudiera reír por unos segundos, cuando escuchó que ambos gemelos tenían 6 ojos, su risa se detuvo abruptamente y la sonrisa en su rostro se volvió muy rígida. Césped. Después de que Zenin Naohito reaccionó, arrojó pesadamente al suelo la jarra de vino que tenía en la mano y su rostro se puso rojo como un tomate maduro. El jefe de la familia Kamo abrió la boca y estaba a punto de burlarse de Zenin Naokun, pero al final no pudo decir lo que originalmente había pensado decir. Porque sabía que si se burlaba de él de esa manera, Zenin Naobito definitivamente lo refutaría de esa manera con una cara severa y un mal temperamento. Nuestra familia Zenin aún no ha dado a luz a un niño con la magia de las 10 sombras, podría ser que tu familia Kamo ya haya dado a luz a un niño con la magia de la sangre roja. Esto, realmente es sin palabras. El jefe de la familia Kamo se calló. Ahora la situación de ambas familias es la misma. Solo hay una manera de superar esta situación. Tener un hijo que herede la técnica superior de la familia lo antes posible. Sin embargo, no tiene sentido apresurarse a dar a luz, y no pueden apresurarse a ir al mercado a dar a luz en nombre de las mujeres de su familia. Frustrado, solo puede estar frustrado. El tiempo transcurrió poco a poco, y en ese momento el gran restaurante se llenó de jóvenes talentos de importantes familias del mundo de la hechicería. Parecían saludarse como caballeros y damas, pero en realidad se comparaban y competían en secreto. Por ejemplo, dos personas sonrientes se toman de la mano y conversan, pero en realidad están infundiendo poder mágico en sus manos para fortalecer su agarre, para ver quién puede sujetarlas primero. Por ejemplo, un grupo de personas se sienta en círculo y los mayores de la familia presentan a las generaciones más jóvenes de su familia con una sonrisa y, de vez en cuando, insertan en su conversación lo talentosas que son sus generaciones más jóvenes. También hay algunas familias de lanzadores de hechizos de nivel inferior que se reúnen para discutir si hay planes de cooperación de beneficio mutuo. Sin embargo, con la entrada de la familia Gojo, todo el lugar quedó instantáneamente en silencio. Sin mencionar al gran anciano de la familia Gojo que es muy prestigioso en el mundo de la hechicería, lo más importante es que detrás de él hay dos hijos de dioses de 6 ojos a ambos lados, por quienes sienten curiosidad y esperan con ansias día y noche. Cabello blanco plateado, ropa blanca como la nieve y lo más importante, sus ojos azules que se extienden en la distancia como el cielo y su temperamento frío. ¿Es este el hijo divino de los 6 ojos? Al principio, algunos miembros más jóvenes de la familia de lanzadores de hechizos querían acercarse e intentar acercarse a los dos, pero después de verlos realmente, todos tragaron saliva y decidieron retirarse. La generación mayor en el campo también mostró expresiones de sorpresa. Después de todo, era la primera vez que veían al Hijo de Dios de 6 ojos. No pudieron evitar murmurar que el Hijo de Dios de 6 ojos hacía honor a su reputación. Después de pasar por la clase de etiqueta, Chinatsu mostró sus habilidades de actuación al máximo, lo que sorprendió a Gojo Satoru, que estaba de pie a su lado. Esta es. Tras recobrar la consciencia, Gojo Satoru mostró rápidamente su verdadero kung fu, dejando al descubierto su temperamento frío y distante. Era como un aire acondicionado humano encendido a toda velocidad. Algunos jóvenes que lo observaban temblaron inexplicablemente. Esta era la primera vez que ambos aparecían públicamente en el mundo de las maldiciones, pero no estaban demasiado nerviosos, porque tenían al gran anciano para respaldarlos. En cuanto a las miradas dirigidas hacia ellos, Chinatsu giró la cabeza levemente y respondió a la mirada de uno de los chicos, solo para ver a ese chico sonrojarse inmediatamente y girar la cabeza rígida y rápidamente hacia un lado. Mira, no hay nada de qué preocuparse con este look. La trama actual comenzó mucho antes que la trama principal de la novela original, y solo había un puñado de personas que Chinatsu conocía en este enorme lugar. Por ejemplo, la gente del templo Zen Naobi. El jefe de la familia Zenin, el hechicero de primer nivel más fuerte, disfruta mucho bebiendo.
Incluso cuando sus compañeros luchan durante una misión, bebe tranquilamente, pero su fuerza le da el capital necesario. Aunque el personaje de Zenin Naohito todavía se considera incondicional en la percepción general, todavía se le considera iluminado entre los sucesivos jefes de la familia Zenin. Chinatsu miró tranquilamente a Zenin Naohito, quien estaba sentado en la esquina del banquete bebiendo en silencio, e incluso esta breve mirada fue notada por Zenin Naohito. Quedó atónito por un momento, luego levantó la cabeza y miró a Chinatsu, quien lo observaba. Sus ojos se encontraron con los de Rokugan, y al instante, su atención se desvió por completo hacia ella. Estos son los legendarios 6 ojos. Zenin Naohito dio un paso y caminó directamente hacia Chinatsu, pero cuando llegó frente a Chinatsu, el anciano ya había dado un paso adelante y lo había bloqueado. ¿Qué puedo hacer por ti, pequeño mocoso de la familia Zenin? El gran anciano dijo esto con los ojos entrecerrados. En realidad, Naobi ya tiene más de 50 años, pero es un niño pequeño frente al gran anciano. Sin embargo, solo en términos de impulso, el Naobi del Templo Zen no está dispuesto a admitir la derrota. No te pongas tan nervioso, anciano de la familia Gojo. No tengo malas intenciones, dijo Zenin Naohito con indiferencia, y luego su mirada se posó en Chinatsu. Hablando de eso, tu familia tuvo 2 Rokugan. El futuro jefe de familia debería ser este chico a tu lado. Entonces, ¿por qué no la casas con nuestra familia Zenyuan? Al pronunciar estas palabras, no solo la gente a su alrededor se quedó atónita. El hechicero tenía un oído superior al de la gente común. Además, era el centro de atención de todo el público. Tras estas palabras, todos los presentes quedaron atónitos. El gran anciano frunció el ceño levemente y dijo: ¿Casarse con alguien de tu familia Zen? ¿De verdad lo crees? Jajaja, es solo una propuesta, una propuesta. Si no estás de acuerdo, olvídalo. Pero si lo estás, nuestra familia Zenin está dispuesta a mostrar mucha sinceridad. Ya sean recursos del mundo de las maldiciones o de la sociedad, podemos hablarlo. Como se mencionó anteriormente, Zenin es la más feudal de las 3 grandes familias. Quienes carecen de talento para la magia se convierten en esclavos de la familia. Los hombres con talento, pero sin mucho, son utilizados como herramientas, y las mujeres son utilizadas como herramientas para los matrimonios familiares. Por lo tanto, en las mentes del pueblo Zenin Naobi, Gojo Satoru debe ser el próximo jefe de la familia Gojo, y Chinatsu debe ser digerida internamente o casada en un matrimonio extranjero, y si se casa, habrá competencia. Sin embargo, aunque Zenin Naobito dijo esto, en realidad no creía que esto pudiera tener éxito. En cuanto al viejo jefe de la familia Kamo que estaba presente, estaba extremadamente nervioso, porque si esto realmente sucedía, y Zenin y Gojo unían fuerzas, entonces la aislada familia Kamo no tendría forma de sobrevivir. Justo cuando la atmósfera estaba tensa y Chinatsu estaba mentalmente planeando hacer sonar la bocina del contraataque, Gojo Satoru a su lado de repente dio un paso serio hacia adelante. Levantó ligeramente la cabeza y sus ojos azules se encontraron con los de Zenin Naohito. No te preocupes, mi hermana no se casará, porque el próximo jefe de la familia Gojo no seré yo, sino mi hermana. Una simple frase resolvió fácilmente el ataque de Zenin Naohito. Zenin Naohito no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa, mientras todos los presentes miraban a su alrededor y susurraban. Es extremadamente raro que una mujer se convierta en cabeza de familia, ya sea en las 3 familias principales o en otras familias que lanzan maldiciones. Aunque hay una facción dentro de la familia Gojo que apoya a Chinatsu, todavía es relativamente más débil que la del lado de Gojo. Ahora, se puede decir que las palabras de Gojo Satoru pusieron en evidencia la lucha por el derecho a ser cabeza de familia. Aunque solo fuera un comentario falso e informal, al menos en ese momento, el impacto fue suficiente para conmocionar a toda la audiencia. Como protagonista de este tema, Chinatsu parece tranquila en la superficie, pero su corazón está agitado. Ella incluso se quejó en su corazón de que Gojo Satoru y Zenin Naohito habían unido fuerzas en secreto, con el objetivo de arrojar el lío de la posición de cabeza de la familia sobre ella misma. Originalmente, el tema planteado por Zenin Naohito era fácil de responder. Chinatsu ya tenía en mente docenas de respuestas fáciles. Sin embargo, con lo que dijo Gojo Satoru, la naturaleza del tema cambió gradualmente. ¿Casarse sin convertirse en cabeza de familia? ¿Quieres jugar conmigo, verdad? La expresión tranquila en el rostro de Chinatsu era un poco tensa.
Si no fuera en un lugar tan público, le habría dado ganas de apretar el puño y golpear a Gojo Satoru en la cabeza. No, necesito calmarme, calmarme. Chinatsu ajustó rápidamente su mentalidad y luego mostró un aura fría y distante que era inconsistente con su edad. Para ser honesta, estaba más molesta por el hecho de que Zenin Naobi discutiera casualmente su matrimonio en público que por la puñalada por la espalda de Gojo Satoru. ¿Y qué si era una hija de Dios de 6 ojos? Antes de alcanzar la fuerza de convicción, a ojos de los demás, Chinatsu era solo una niña. Al pensar en esto, el aura fría de Chinatsu se liberó por completo y sus ojos se encontraron con la mirada de Zenin Naohito. El hechicero de primer nivel más fuerte, ¿verdad? Seré especial. No había mucha gente en la familia Zenin que pudiera enfrentarse a la mirada de Zenin Naohito. La mayoría temblaría de miedo ante la mirada asesina de Zenin Naohito, pero Chinatsu, de 6 años, no se asustó. Ante este contacto visual, Zenin Naohito sintió una ligera incomodidad. Se chasqueó los labios, saludó a quienes tenía delante, se dio la vuelta y continuó bebiendo solo. Chinatsu, no te tomes en serio lo que dijo, es mocoso. El gran anciano giró la cabeza para mirar a Chinatsu en ese estado y trató de consolarla, pero en realidad Chinatsu no necesitaba consuelo. Está bien, no me importa. Chinatsu respondió con ligereza. El gran anciano no notó nada inusual en sus palabras, pero Gojo Satoru las escuchó con claridad. Ese tono no significa que no le importe, está claro que le importa, y le importa mucho, mucho. Este banquete conjunto del mundo mágico en realidad no tiene ningún tema, es principalmente para que la gente se reúna. Los ancianos charlaban entre ellos sobre los últimos acontecimientos en el mundo de la magia y compartían información, mientras que los más jóvenes, que no podían contener su temperamento, tenían batallas simuladas entre ellos. Tiene duración de 9h a 15h. Durante este tiempo, Chinatsu y Gojo Satoru simplemente se sentaron en un rincón del banquete. Sin embargo, debido a la conmoción previa y al aura distante e inaccesible que emanaba de los dos hombres, nadie de su edad se atrevió a acercarse a ellos. Esto les dio aún más tiempo libre, y cuando se enamoraron el uno del otro, espontáneamente comenzaron una batalla simulada 1 contra 1. Aunque sus combates, que podrían describirse como estilos de lucha clásicos al estilo Hollywood, no son nada del otro mundo, sus técnicas son bastante interesantes. Por ejemplo, arrojar fuego y hielo desde las palmas de las manos son técnicas bastante populares. La técnica de usar energía maldita para fortalecer el cuerpo y luego amplificarla es bastante interesante, pero la energía maldita del niño es demasiado escasa, lo que resulta en un rango de fortalecimiento insuficiente. En esta etapa, la lucha no es mejor que jugar con fuego o hielo. Como era de esperar, después de mirar alrededor, el maestro de la maldición todavía atraía la mayor atención de Chinatsu y Gojo Satoru. Un maestro de maldiciones es alguien que usa la técnica de la maldición. En pocas palabras, esta técnica significa que las palabras se hacen realidad. Si gritas muere. Al espíritu maldito, este explotará y morirá en el acto. Sin embargo, esta técnica también tiene sus desventajas, es decir, consume mucho maná y si la diferencia de poder de maná entre los dos lados es grande, será contraproducente. En la novela original, los personajes principales tenían un lanzador de maldiciones llamado Goumaki Tsuchiya, pero eso fue mucho, mucho tiempo después, y aún no ha nacido en la línea de tiempo actual. El tiempo pasó rápido mientras comía y miraba. Son casi las 3. Es fantástico poder irme finalmente. Chinatsu estiró sus extremidades vigorosamente y exhaló. Gojo Satoru hizo lo mismo, metiendo las manos en los bolsillos y reclinándose. Justo cuando los dos estaban a punto de levantarse y prepararse para retirarse a la velocidad de la luz, de repente ambos sintieron algo extraño. La mirada de los demás. Los dos voltearon la cabeza al mismo tiempo y miraron hacia un rincón del banquete donde nadie prestaba atención. Un hombre con un kimono holgado estaba apoyado contra la pared. El hombre se sobresaltó de repente cuando las dos personas giraron la cabeza para mirarlo y sus pupilas se dilataron ligeramente. De ninguna manera y, durante este breve período de observación, Gojo Satoru mostró una mirada de sorpresa en su rostro, porque descubrió que este hombre no tenía ningún poder maldito en absoluto. En este mundo, incluso la gente común que no es hechicera posee un poder maldito, pero el poder maldito en los cuerpos de la gente común es tan débil que no se puede percibir ni utilizar de forma independiente.
Sin embargo, la persona frente a ellos dos no tenía ningún poder mágico, lo cual era absolutamente anormal e irrazonable. De repente, una posibilidad surgió en la mente de Gojo Satoru, y justo cuando estaba a punto de decirla, Chinatsu a su lado lo dijo por adelantado. El regalo físico traído por el cielo y la maldición. Cielo y maldición. Esto puede considerarse una bendición de Dios o una maldición, una atadura que viene con el nacimiento. El hombre que tenía delante no tenía rastro alguno del poder de la maldición al nacer, y por lo tanto obtuvo un cuerpo físico absoluto. El cielo y el templo Zen tirano son así. En ese momento, Zen Yuan Shener también se sorprendió. Era la primera vez desde su nacimiento que lo descubrían observando a otros indirectamente. ¿Es este el poder de los 6 ojos? No, es más bien una corazonada. Al pensar en esto, Chan Yuan se sorprendió aún más. Aunque había venido en secreto para ver al llamado Hijo de Dios de 6 ojos, en realidad no le interesaba en absoluto. Zen Inshiner levantó la mano y se rascó la nuca con impotencia. Había venido en secreto, y sería muy problemático si Zen Naoito lo descubría. Es mejor tener menos problemas que más. Retirar. Zen Yuan Shener dejó escapar un suspiro, y cuando Gojo Satoru se interesó y quiso correr, ya había abandonado el lugar del banquete a la velocidad del rayo, e incluso había abandonado el gran restaurante. Tan rápido y... Gojo Satoru no pudo evitar exclamar sorprendido, mientras Chinatsu suspiraba en su corazón. Por supuesto que Giner es rápida. En el libro original, Giner te apuñaló en la cabeza. Unos segundos después, el gran anciano salió de la reunión de discusión de la generación anterior. Observó a las dos personas allí de pie, algo confundido. Chinatsu, Satoru, ¿qué pasó? Ante la pregunta del gran anciano, ambos simplemente negaron con la cabeza y no mencionaron nada más. Volvamos. Hoy no hemos practicado ningún hechizo. Tenemos que ponernos al día después de regresar, dijo Chinatsu tras exhalar. Apunta a la calificación especial y comienza dominando Kan. La técnica de alto nivel transmitida de generación en generación por la familia Gojo, la técnica ilimitada, es una técnica muy compleja. En principio, es similar a la paradoja de Aquiles. El hombre jamás podrá alcanzar a la tortuga. En cuanto a la manipulación de habilidades, consiste en controlar el tiempo y el espacio circundantes mediante la manipulación precisa de poder mágico, suficiente para interferir a nivel atómico. Es precisamente por la complejidad de esta técnica que debe utilizarse en conjunción con los 6 ojos para realizarse, e incluso si tienes 6 ojos, utilizar esta técnica durante mucho tiempo es muy agotador para el cerebro. En la mañana del segundo día después de regresar a la residencia de la familia Gojo en un automóvil especial, Chinatsu se levantó temprano de la cama a pesar de sentirse somnolienta. Por supuesto, lo mismo es cierto para Gojo Satoru. Sin embargo, Gojo Satoru llegó a clase con la mirada perdida. Era porque aún no había aprobado la clase de etiqueta. Su profesor era muy terco. Parecía que la pareja tendría que aguantarlo otros 10 días o medio mes. Pero Chinatsu no esperará a Gojo Satoru. Por un lado, para alcanzar la verdadera libertad, y por otro, para evitar que Gojo Satoru se vuelva demasiado fuerte y la devuelva, Chinatsu debe fortalecerse cuanto antes. La técnica se invierte. Kam. A primera hora de la mañana, no muy lejos de Chinatsu, se colocaron 2 latas de plástico. Qianxia miró fijamente una de las latas de plástico que tenía delante, levantó lentamente una mano e hizo un gesto de pistola. La energía maldita en el cuerpo se separó gradualmente del cuerpo poco a poco, y una pequeña bala de energía maldita se condensó en las puntas de los dedos del gesto de pistola de Chinatsu. Después de un biutilde bastante infantil de la boca de Chinatsu, la bala de energía maldita condensada en la punta de sus dedos fue disparada como una bala de pistola, golpeando con precisión una de las 2 latas de plástico no muy lejos. La lata de plástico salió despedida con un clan. Y quedó una pequeña abolladura en el lugar donde la maldita bala la impactó. Esto es lo que se puede hacer simplemente manipulando el poder de la maldición, pero se puede hacer mucho más utilizando rituales. Los ojos azules de Chinatsu miraron fijamente al otro no muy lejos que no fue derribado. Ella exhaló lentamente y levantó sus 2 palmas, lo que fue algo similar a la acción de Naruto al lado frotando el Rasengan. Kam. Chinatsu gritó con todas sus fuerzas, pero era como el graznido de un cuervo volando en el cielo. Su primer intento fracasó y no emitió ningún sonido. Sin embargo, Chinatsu no se desanimó.
La técnica, sin límite inferior, era complicada de usar, y sería anormal que tuviera éxito en tan solo unos pocos intentos. Chinatsu ordenó sus pensamientos y continuó experimentando, desde temprano en la mañana hasta la noche, desde Gojo Satoru yendo a clase hasta la guerra en el aula y luego a Gojo Satoru saliendo del aula enojado con las manos en los bolsillos, Chinatsu, todavía sin éxito. Las escenas del arduo trabajo de Qianxia fueron vistas por los compañeros de la mansión que estaban celosos del talento de Qianxia, lo que les hizo bajar ligeramente la cabeza. Aunque el 80% de la fuerza de un hechicero depende del talento, esto no significa que el trabajo duro sea inútil. La clave está en compararte con los demás o con tu yo del pasado. Cuando Gojo Satoru salió del aula y vio a Chinatsu concentrada en aprender Ao, se apresuró a seguirla. Fracaso, fracaso, fracaso. Así, Chinatsu pasó varios días con la palabra fracaso en la mente, pero estos fracasos no fueron en vano. Había usado Kan incompleto muchas veces durante la práctica. Los ojos azules de Chixia brillaron con una luz tenue. Tras innumerables fracasos, Chixia fue comprendiendo las claves para interpretar con éxito Kan. Chinatsu permaneció allí, respirando con normalidad. Mientras Gojo Gona y ella misma seguían fallando, levantó las manos y apretó las palmas. Hechizo adelante. Kan. Repentino. Una luz azul brilló entre sus manos, y esta sustancia energética especial que era como luz y llama continuó expandiéndose. Gojo Satoru, a su lado, se quedó atónito al ver la escena. Como usuario de la misma técnica sin límite inferior, comprendió al instante que Chinatsu había usado Kan con éxito. Una fuerza de succión que aumentaba gradualmente surgió del pequeño agujero negro azul pálido entre las manos de Chinatsu. Las hojas de un árbol alto en el patio donde se encontraban fueron succionadas por la fuerza de succión, produciendo un crujido. Cuando Chinatsu controló la fuerza de succión para que actuara en una sola dirección, la lata de plástico que no estaba muy lejos se desprendió instantáneamente de la base, voló hacia Chinatsu en una rotación irregular y fue succionada hacia Kan. Crack. Crack. Se oyó un ruido aplastante. Cuando Chinatsu soltó Kan, la lata de plástico se había convertido en una bola y cayó silenciosamente al suelo. Éxito y... Al ver la lata de plástico hecha una bola en el suelo, Chinatsu se dio cuenta de que realmente lo había logrado. No había tiempo para celebrar ni para alegrarse, pues una profunda somnolencia la invadió. Chinatsu solo tiene 6 años. El entrenamiento de alta intensidad le ha causado mucha fatiga mental. Sin embargo, tras usar con éxito Kan, este cansancio ya no necesita ser reprimido, y en ese momento se transforma en una somnolencia intensa. Chinatsu levantó lentamente una de sus manos y se cubrió la frente, tratando de animarse, pero el efecto fue sutil. Ya que lo lograste, ¿por qué no te duermes? ¿Por qué sigues aquí de pie? Gojo Satoru la miró con ese aire, le hizo un gesto con la mano y la instó a dormirse rápido. Chinatsu originalmente quería golpear mientras el hierro estaba caliente y consolidar su sensación, pero Gojo Satoru tenía razón, realmente necesitaba dormir más ahora. Chinatsu asintió y caminó hacia su habitación paso a paso, bostezando y entrecerrando los ojos. Tras acostarse en su suave cama, se durmió al instante. Con la partida de Chinatsu, Gojo Satoru, que estaba solo en el jardín, inmediatamente comenzó a trabajar aún más duro. Dejado atrás. Mal. Mal. Pensaba volverme más fuerte que su hermana y luego obligarla a llamarme hermano, tengo que dominar a Aoya. Murmuró Gojo Satoru con ansiedad. Una semana después. Gojo Satoru superó con éxito al maestro que le enseñó etiqueta, y ese mismo día, Gojo Satoru finalmente logró usar Ao. Ahora, con la defensa más fuerte, defensa ilimitada y el método de ataque Ao, Chinatsu y Gojo Satoru finalmente ya no son tortugas con caparazón de hierro y pueden ser clasificados como hechiceros. La calificación de un hechicero no se alcanza con solo hablar de ella. Requiere una prueba de fuerza, y la mejor manera de demostrarla es, naturalmente, eliminar el espíritu de la maldición. Chinatsu y Gojo Satoru, su verdadera vida laboral como hechiceros está a punto de comenzar. El trabajo del hechicero, después de todo, es exorcizar espíritus malditos, porque nadie más puede hacerlo excepto él. Si no sabes lanzar un hechizo, ni siquiera carros ni cañones podrán dañar a los espíritus malditos. Aunque la ciudadanía desconoce la existencia de los brujos, los altos funcionarios del gobierno sí lo saben. De lo contrario, sería muy problemático que los brujos llevaran a cabo operaciones a gran escala.
En la habitación del gran anciano, Qianxia estaba sentada en el sofá, sosteniendo una carta de autorización que le entregó el gran anciano para eliminar el espíritu maldito. Al observar la descripción de la ubicación confiada en el poder notarial, Chinatsu no pudo evitar quejarse. Realmente es una escuela para señoritas. A unos 10 kilómetros de la residencia de la familia Gojo, hay una escuela privada que solo acepta niñas. La escuela consta de 3 partes: primaria, secundaria y preparatoria. Si apruebas el examen, puedes ascender directamente. Chinatsu solo había visto este tipo de escuela en novelas y cómics, y nunca pensó que un día podría verla con sus propios ojos. Chinatsu, ¿cómo está? ¿Está bien? El gran anciano miró a Chinatsu, que estaba sentada en el sofá con una extraña sonrisa en su rostro mientras miraba el poder notarial, y preguntó confundido. Vi a Chinatsu cerrar lentamente el poder notarial y dejarlo sobre la mesa, con una leve sonrisa en su rostro, levantó una mano e hizo un gesto de aprobación. Por supuesto que no hay problema. Chinatsu ya estaba ansiosa por probarlo. Después de todo, vivía en un mundo con espíritus malditos, y como hechicera, nunca había tocado uno en los 6 años transcurridos desde su nacimiento. Había querido probarlo antes, pero no sabía cómo usar el Kan, así que solo podía usar sus puños envueltos en energía maldita. Usar los puños para golpear espíritus malditos no solo era de baja calidad y podía ser visto por otros, sino que también existía la posibilidad de ser confundido con una discapacidad intelectual. Después de decir eso, Chinatsu se levantó del sofá y se preparó para ir al lugar de la comisión. Gojo Satoru, por su parte, seguía sentado en el sofá, mirando el poder notarial en su mano. Su rostro era solemne y sus pupilas temblaban levemente. Porque el lugar de encomienda de su poder es Kagoshima, la ciudad más al sur. A Chinatsu solo le toma media hora llegar a su destino en coche, pero a Gojo Satoru le tomaría 2 o 3 horas incluso si tomara el tren. ¿Puedo tener uno diferente? No mucho después, un automóvil negro salió de la mansión de la familia Gojo y se dirigió a la escuela privada. 15 horas. Mientras la escuela Uashia todavía asistía con entusiasmo a clases, la campana de la escuela ya había sonado y las niñas con uniformes de marineros salieron de la puerta de la escuela una tras otra. Esta hora de salida no es exclusiva de esta escuela. Al contrario, es una de las pocas similitudes con otras escuelas. Con una salida tan temprana, varios clubes tienen espacio para desarrollarse. El coche en el que viajaba Chinatsu estaba aparcado frente a la escuela. Abrió la ventanilla y miró la escuela con sus ojos especiales. El conductor aprovechó esta oportunidad para sacar montones de información de su mochila y comunicó a Chinatsu algunos datos que no estaban mencionados en la carta de autorización. Esta escuela ha estado experimentando algunos incidentes sobrenaturales recientemente. Aunque no han llegado al punto de que haya desaparecidos o muertos, han generado ansiedad en todos los estudiantes. Los espíritus malditos se forman a través de las emociones negativas humanas y de los espíritus malditos que se filtran inadvertidamente en la vida diaria. El ambiente escolar actual no solo es propicio para el nacimiento de espíritus malditos, sino también para fortalecerlos poco a poco. El juicio preliminar indica que el espíritu maldito aquí debería estar en el 3er nivel. Señorita, si tiene cuidado, no debería tener problemas para lidiar con este tipo de espíritu maldito. Aunque no era el conductor quien iba a retirar el espíritu maldito, sus palabras estaban llenas de pasión y confianza. Sin embargo, el juicio inicial de espíritu maldito de 3er nivel fue negado por Chinatsu. Debería ser de nivel 2, quizás más que eso. Los 6 ojos pueden ver a través del flujo y los rastros del espíritu maldito. Incluso si su cuerpo no se ve a tanta distancia, el flujo de su poder queda expuesto. Disculpe, ¿hay algo en esa dirección? Chinatsu señaló con el dedo la ubicación de la escuela en el coche. Al oír esto, el conductor sacó rápidamente el mapa que había preparado y la buscó. Lo encontré, es la cafetería. Al escuchar la respuesta a la cafetería, la boca de Chinatsu se torció levemente, porque de repente una posibilidad muy abstracta cruzó por su mente. Es posible que la comida de su cafetería sea tan desagradable que se haya acumulado una gran cantidad de energía negativa, provocando el nacimiento del espíritu maldito. Oh, esto no debería ser así. Chinatsu y el conductor se miraron, ambos sorprendidos por esta posibilidad y sin saber qué decir por un momento. Justo cuando Chinatsu estaba pensando en decir algo más, se escuchó un ruido afuera del auto. Chinatsu murmuró con sospecha en su corazón. ¿Pasó algo?
Luego giró la cabeza y volvió a mirar por la ventana. Vi a un grupo grande de chicas inclinadas, mirando emocionadas a Chinatsu en el auto a través de las ventanas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Extranjero? ¿Mestizo? Los amo a ambos. Querido, ¿vendrás a visitar nuestra escuela en el futuro porque quieres postularte? Entonces, por favor, ven. Nuestra escuela es sin duda la mejor del país, excepto porque la comida de la cafetería empezó a tener un sabor horrible hace un año. Oye, ¿por qué lo mencionas? ¿Y si la hermanita se asusta y no viene? Sería una gran pérdida. Las chicas que bloqueaban el coche armaron mucho ruido. Qianxia no podía con 4 manos con sus 2 puños, ni con tantas bocas con una sola. Al final, solo pudo responder cortésmente con una sonrisa. Pero esta respuesta provocó otro revuelo. Al caer la noche, Chinatsu salió del coche con aspecto algo débil. ¿Quién sabe cuánta energía había consumido solo lidiando con ese grupo de estudiantes? Al ver a Chinatsu así, el conductor preguntó con cierta preocupación. Señorita, ¿está bien? Preguntar, no es para tanto. Solo espera aquí mis buenas noticias. Chinatsu se cubrió la frente con una mano y saludó al conductor con la otra. Chinatsu caminó hacia la puerta de la escuela. Como ya había hecho las conexiones con antelación, entró sin problemas desde afuera. Aunque la noche era oscura, no afectó en absoluto la visión de Chinatsu. Siguiendo las fluctuaciones restantes de energía maldita en el aire, Chinatsu entró en la escuela. Cabe mencionar que esta escuela, a juzgar por su estilo arquitectónico y la calidad de su decoración, es digna de ser considerada una escuela para señoritas. Incluso con tan poca luz, el paisaje de esta escuela sigue siendo único. Unos minutos después, Chinatsu llegó al lugar con la energía maldita más fuerte de la escuela. Se detuvo y levantó ligeramente la cabeza para observar la placa del edificio. Dios mío, sigue siendo la cafetería, los espíritus malditos nacen de las emociones negativas humanas y de la energía maldita que se filtra en la vida diaria. Aunque las escuelas son lugares para enseñar y educar a las personas, y lógicamente allí abunda más la energía positiva, a la creación de espíritus malditos no les importa si hay abundante energía positiva o no, solo les importa si hay abundante energía negativa o no. En ese momento, Chinatsu estaba de pie en la puerta de la cafetería de la escuela. Levantó la cabeza ligeramente, observando la cafetería y sintiendo la espeluznante energía maldita que emanaba. En respuesta a esto, Qianxia no pudo evitar poner una mano en su cintura, levantó la otra mano para cubrir suavemente su frente y dejó escapar un suspiro de impotencia. Después de un breve silencio, Chinatsu se preparó y se dispuso a entrar a la cafetería. ¿Qué? ¿La puerta está cerrada? Entonces no tendremos otra opción que usar la fuerza para hacer cumplir la ley. Una capa de energía maldita envolvió las manos de Chinatsu. Bajo su poder, abrió fácilmente la cerradura y entró con paso ligero. En la penumbra de la cafetería, los ojos azul pálido de Chinatsu brillaron. No tuvo que buscar a diestro y siniestro el rastro del espíritu maldito. En cuanto Chinatsu entró por la puerta, el espíritu maldito se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo en la frente. Estallido. Se escuchó un fuerte rugido y las mesas y sillas de la cafetería volaron por los aires y luego cayeron al suelo en un desastre. Ante tal impacto, Chinatsu simplemente permaneció allí tranquilamente, inclinando la cabeza y mirando al espíritu maldito frente a ella en un ángulo. El espíritu maldito tenía una silueta parecida a la humana, pero era tan horrible que nadie lo confundiría con un humano. En ese momento, apretó sus garras e intentó aplastar la cabeza de Chinatsu, pero desafortunadamente había una defensa infinita entre él y Chinatsu, por lo que sus garras e incluso la onda de choque que formó no pudieron tener ningún efecto en Chinatsu. ¿Tanto entusiasmo tienes? Me da un poco de vergüenza, dijo Chinatsu con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa. Antes de que el espíritu maldito pudiera reaccionar, Chinatsu apretó el puño y lo agitó, golpeando la cabeza del espíritu maldito y tirándolo con un fuerte ruido. En la puerta del colegio, sala de seguridad. Los guardias de seguridad naturalmente oyeron el ruido, pero no tenían intención de levantarse a comprobarlo porque sus superiores ya les habían dado instrucciones. ¿Está en marcha esta renovación? ¿A quién le importa? De todas formas, no tenemos por qué prestarle atención. Así es, tilde. Los guardias de seguridad continuaron chapoteando tranquilamente, pero Chinatsu, que acababa de golpear al espíritu maldito en la cabeza, parecía presa del pánico. Oh, no, ¿por qué golpeé?
¿Acaso esto no hace que el Kan que acabo de dominar parezca una decoración? Qianxia bajó la mirada hacia su puño cerrado y se quejó sin palabras. Afortunadamente, el espíritu maldito no murió al instante por el puñetazo de Qianxia. Se arrastró lentamente desde el suelo con su horrible cuerpo. A diferencia de los hechiceros humanos, la curación y la regeneración corporal son operaciones básicas para los espíritus malditos. Si no se les inflige suficiente daño en un instante, se recuperarán poco a poco. Chinatsu miró fijamente al espíritu maldito con sus ojos azul pálido. Justo cuando evaluaba mentalmente su nivel, que se levantó de nuevo, profirió palabras intermitentes. Sabe fatal y alimento para cerdos y quiero pedir comida para llevar ya. Esas palabras confundieron por completo a Chinatsu, y en el momento en que escuchó hablar al espíritu maldito, la palabra grado especial incluso apareció en la mente de Chinatsu, pero casi de inmediato pasó por alto esta posibilidad. No fue una declaración sabia, fue simplemente una imitación de las palabras de los estudiantes que se sentían negativos porque la comida en la cafetería era mala. Esto es realmente demasiado crudo. Chinatsu realmente nunca esperó que el primer espíritu maldito que exorcizó en su vida nacería de una energía negativa tan real y abstracta. Dicho esto, los verdaderos culpables son quienes hicieron que la comida de la cafetería fuera tan abstracta. Sin embargo, si no se corrige el problema, esos espíritus malditos resurgirán. Solo hay dos formas de borrar por completo el espíritu maldito de este mundo. El primer método es convertir a todos en el mundo en hechiceros, porque los hechiceros pueden controlar la energía maldita en sus cuerpos y evitar que se escape como los humanos comunes. Pero esto es muy difícil, porque convertirse en hechicero requiere talento, y por mucho que se inviertan recursos en entrenar a la gente común, será inútil. De hecho, incluso podría causar pánico durante la difusión del conocimiento y contribuir al crecimiento del espíritu de la maldición. En comparación con el primer método, el segundo método es relativamente simple. Consiste en matar a todos los no magos del mundo y crear un mundo donde solo existan magos. Pero este método... Chinatsu estaba pensando en el contenido importante relacionado con la trama futura, pero el espíritu maldito frente a ella no se quedaría allí parado mientras Chinatsu pensaba. Espíritu maldito. Oportunidad. Un poderoso poder de maldición brotó del cuerpo del espíritu maldito, como un auto deportivo con el acelerador presionado hasta el fondo. Cuando una persona normal descubre que su ataque es ineficaz contra el enemigo, se dará la vuelta y huirá o intentará otras tácticas para atacar. Pero el espíritu maldito, que carecía de inteligencia, pensaba que su poder maldito no era suficiente en ese momento y quería aumentarlo. ¿Un ladrillo poderoso? ¿Romper todas las leyes con una sola fuerza? ¿Crees que eres el protagonista? El espíritu de la maldición dio un paso adelante y se abalanzó sobre Chinatsu con una sonrisa feroz. Ante un espíritu de la maldición tan imprudente, Chinatsu contuvo el impulso de apretar el puño y golpearlo de nuevo. En cambio, abrió la palma para enfrentarse al espíritu de la maldición que se abalanzaba sobre ella. Hechizo adelante. Cam. Si el espíritu maldito se compara con un auto deportivo que corre a toda velocidad, entonces en el momento en que Chinatsu usó Kan, un enorme camión apareció de repente frente al auto deportivo y se dirigió hacia él. Las pupilas del espíritu maldito temblaron, y rápidamente intentó girar el volante para cambiar de dirección, pero fue demasiado tarde. El espíritu maldito chocó directamente con Kan. Kan, como un pequeño agujero negro, libera continuamente una enorme fuerza de atracción que se comprime hacia el centro. El espíritu maldito solo puede resistir un poco más, por mucho que lo intente. Con un movimiento del brazo de Qianxia, en el momento en que Kan desapareció, el espíritu maldito ya no pudo soportar la atracción de la gravedad, y su boca se rompió en pedazos y se convirtió en la nada. Espíritu maldito de nivel 2, exorcismo exitoso. Chinatsu levantó los brazos y se estiró, dejando escapar un suspiro. Se dio la vuelta y caminó perezosamente hacia la puerta de la escuela, lista para regresar. En ese momento, Gojo Satoru todavía se dirigía a Kagoshima, el lugar de la comisión, en un coche especial. Gojo Satoru, que viajaba a Kagoshima en un coche especial, giró la cabeza con los ojos vacíos para mirar el paisaje fuera de la ventana. En ese momento cuando Chinatsu había exorcizado al espíritu maldito y completado la misión, Gojo Satoru, que se había ido casi al mismo tiempo, todavía estaba en camino. 2 minutos de exorcismo, 2 horas de viaje.
Justo cuando Gojo Satoru cerró los ojos y se preparó para vaciar su mente y no pensar en nada, el teléfono celular en su bolsillo de repente sonó. Gojo Satoru sacó su teléfono celular de su bolsillo confundido y lo abrió, solo para descubrir que era un mensaje de Chinatsu. Aunque aún no había visto el contenido específico del mensaje enviado por Chinatsu, Gojo Satoru ya tenía una premonición ominosa en su corazón y adivinó una cosa o dos. Enciende tu teléfono y revisa tus mensajes. Cuando Gojo Satoru se enteró de que Chinatsu había completado el encargo y se preparaba para volver a casa, sintió como si su cabeza hubiera sido golpeada por un martillo y se hundió. Conductor, ¿cuánto tardaremos en llegar? ¿Alrededor de media hora? El conductor respondió con calma. Como conductor profesional, era muy común que condujera más de 10 horas seguidas, así que no le pareció que hubiera nada malo. Pero Gojo Satoru era diferente. Al pensar en llegar al lugar designado en media hora, dedicar unos minutos a exorcizar al espíritu maldito y luego pasar varias horas regresando por el mismo camino, una sensación de desesperación lo invadió. Si tan solo pudiera teletransportarme y... De repente, un pensamiento así cruzó por la mente de Gojo Satoru, y casi al mismo tiempo su cerebro confirmó de repente la posibilidad de su idea. Si utilizamos la atracción de Khan para comprimir las coordenadas de posición entre puntos, podremos lograr un efecto similar a la teletransportación. Gojo Satoru levantó la cabeza con una expresión que decía lo tengo. E intentó hacer un intento preliminar después de completar esta tarea encomendada. Bueno, luego de completar este encargo, ¿cuánto tiempo tardará ahora? 29 minutos. Mientras Gojo Satoru continuaba su viaje con humor impaciente, Chinatsu salió de la puerta de la escuela con un paso relajado. Ahora que domina defensa ilimitada y Khan, realmente puede lidiar con cualquier espíritu maldito de grado especial, ya sea de nivel 2, nivel 1 o incluso el nivel inferior. Al salir de la escuela, el conductor del coche aparcado al otro lado de la calle vio inmediatamente a Chinatsu. Abrió la ventanilla y asomó la cabeza. Chinatsu sonrió y levantó una mano, haciendo un gesto de aprobación. Trabajo completado exitosamente. El conductor inmediatamente respiró aliviado y se sintió feliz por Chinatsu desde el fondo de su corazón. Cuando la puerta se abrió y se cerró, Chinatsu subió al coche y el conductor pisó el acelerador y condujo hacia la mansión de la familia Gojo. Señorita, ¿está herida? Preguntó el conductor mientras conducía. Sabes que sin límite de defensa, resultaré gravemente herida o completamente ilesa. Qianxia se encogió de hombros y se burló de las características de su propia técnica. El conductor se sintió completamente aliviado. Cumplió con su deber como conductor y envió a Chinatsu de vuelta a la puerta de la residencia de la familia Gojo, sano y salvo. Después de ocuparse de algunos asuntos triviales, Chinatsu se acostó cómodamente en su gran y suave cama. Si simplemente contamos la energía consumida en exorcizar el espíritu maldito, entonces la energía de Chinatsu está casi completa. Sin embargo, antes de exorcizar el espíritu maldito, Chinatsu pasó bastante tiempo enredada con los estudiantes de la escuela, lo que la dejó extremadamente agotada. Si no fuera por este paso, Chinatsu podría haber continuado practicando hechizos sola por un tiempo, pero en este momento, Chinatsu solo quería acostarse en su suave cama y dormir bien. En el momento en que Chinatsu se acostó y se quedó dormido, el coche especial en el que viajaba Gojo Satoru finalmente se detuvo. Gojo Satoru, quien sostenía un teléfono móvil y le enviaba un mensaje a Chinatsu sin recibir respuesta, tenía una expresión sombría en el rostro. Miró la hora que aparecía en su teléfono y el tiempo transcurrido entre el último mensaje de respuesta, y Gojo Satoru sintió nuevamente una premonición siniestra en su corazón. Hermana, debe haberse quedado dormida. Aunque esta hora está lejos de la hora normal de dormir, Gojo Satoru piensa que esta posibilidad es bastante alta. Sin embargo, Gojo Satoru se recuperó rápidamente de la sensación de vacío, porque en comparación con Chinatsu, que aprovechó este tiempo para practicar hechizos frenéticamente, el solo hecho de irse a la cama temprano en realidad lo hacía sentir mucho más relajado. Su progreso en el dominio de Aoya era unos días más lento que el de Chinatsu, y Gojo Satoru no quería que la diferencia se ampliara aún más. De lo contrario, su plan de que Chinatsu lo llamara hermano sería completamente inútil. Gojo Satoru salió del coche. En ese momento, se encontraba en un grupo de edificios sin terminar. Era una zona que el gobierno se preparaba para demoler y renovar.
Sin embargo, durante el proceso de demolición, ocurrieron todo tipo de cosas extrañas, e incluso hubo desapariciones. Los espíritus malditos no son como los espíritus malignos de Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Estos pueden aumentar su fuerza devorando personas, pero son puramente instintos hostiles. Esto se debe a que nacen de las emociones negativas humanas. Gojo Satoru guardó el teléfono en su bolsillo. Sus ojos especiales brillaron en la oscuridad. En apenas unos segundos, encontró al espíritu maldito oculto entre los numerosos edificios sin terminar. Un espíritu maldito de segundo nivel, de un nivel relativamente ordinario. Volveré pronto. Gojo Satoru saludó al conductor del auto que iba detrás de él y entró solo en un edificio sin terminar. El conductor estiró un poco los músculos, sacó unos auriculares del bolsillo y los conectó a su teléfono móvil. Acababa de sintonizar la radio para poner música, y antes de que tuviera tiempo de cerrar los ojos y descansar, Gojo Satoru salió del edificio inacabado. El conductor se incorporó repentinamente, en estado de shock por su enfermedad terminal, y miró aturdido por la ventanilla del coche a Gojo Satoru, que se acercaba paso a paso, abría la puerta trasera y subía al coche. Resuelto, resuelto. ¿Eh? Es solo un espíritu maldito de segundo nivel. Un Kan lo mató al instante. Gojo Satoru agitó la mano y no dijo mucho, porque realmente no había nada que decir sobre todo el proceso. El conductor sonrió con torpeza. Rápidamente se quitó los auriculares y los dejó a un lado. Apretó el volante con fuerza con ambas manos, pisó el acelerador, dio la vuelta y regresó por el mismo camino. Para cuando finalmente regresó a la mansión de la familia Gojo, ya era medianoche. Gojo Satoru regresó a su habitación con desgana. Solo le había llevado 2 minutos o incluso menos exorcizar al espíritu maldito, pero ya no le quedaban fuerzas. Teletransportación, empezaré a practicar mañana. Gojo Satoru se acostó en la cama y pronto se quedó dormido. Al segundo día, cuando Gojo Satoru aún dormía profundamente, Chinatsu ya se había levantado de la cama con la mente renovada. Levantó los brazos y se estiró perezosamente mientras exhalaba profundamente. Útil de estabilicemos a Cam nuevamente e intentemos un teletransporte de corta distancia. Mediodía. Los rayos del sol se filtraban por la ventana. Gojo Satoru, quien creía estar despierto y practicando técnicas de teletransportación en sueños, abrió los ojos aturdido. ¿Todo lo que pasó antes fue solo un sueño? Gojo Satoru abrió los ojos aturdido y miró al techo. Sus ojos azules revelaban una clara estupidez. Levantó una mano y la presionó contra su frente, luciendo ligeramente angustiado. Me preguntaba por qué esto era tan irreal. No solo aprendí teletransportación tan rápido, sino que también cumplí mi plan del hermano con tanta facilidad. Gojo Satoru dejó escapar un suspiro. Aunque se sentía impotente, no tuvo más remedio que aceptarlo. Se levantó de la cama, se arregló un poco la ropa y salió de su habitación. Y cuando vio a Chinatsu que ya estaba entrenando en teletransportación, sintió como si en el momento en que salió por la puerta hubiera entrado al infierno. Unos días después, se anunció oficialmente la clasificación de Chinatsu y Gojo Satoru. Ambos, con tan solo 6 años, se convirtieron en hechiceros de segundo nivel, conmocionando a todo el mundo de la hechicería. Los niños con talento para los hechizos despiertan sus conjuros entre los 4 y los 6 años. Algunos niños acaban de despertar sus conjuros y se han puesto en la línea de salida, pero Chinatsu y Gojo Satoru ya han alcanzado el nivel 2. ¿Cómo no sorprenderse? Sin embargo, para Chinatsu y Gojo Satoru, esto era un hecho consumado, por lo que no hubo mucho cambio en sus emociones. En ese momento, cuando el mundo exterior estaba en constante conmoción, ambos estaban tratando de practicar la teletransportación de corta distancia, pero esta técnica derivada obviamente todavía era demasiado difícil para ellos en ese momento. Durante innumerables intentos, las imágenes residuales de Chinatsu y Gojo Satoru siguieron apareciendo en la mansión de la familia Gojo como fantasmas. Aunque todos en la mansión de la familia Gojo sabían que los dos estaban practicando la teletransportación, aún así asustó a algunas personas que no estaban prestando atención. Al ver esta escena, el gran anciano sacó un trozo de tela de su bolsillo y se secó el sudor de la frente avergonzado. Parece que todavía tenemos que encontrar algo que puedan hacer, susurró suavemente el gran anciano. Sin embargo, a pesar de decirlo, el gran anciano no pudo descubrir cómo encontrar muchas cosas para que hicieran. ¿La tarea de los hechizos? Pero en realidad no hay tantas tareas.
Debido a que el nacimiento de los espíritus malditos se origina a partir de las emociones negativas humanas, variarán dependiendo de factores como el tiempo, el clima, la estación y el medio ambiente. En pocas palabras, los espíritus malditos también tienen temporada baja y temporada alta, y ahora es la temporada baja. No hay muchas misiones de hechizos acumuladas ahora, y la familia Gojo, como una importante familia lanzadora de hechizos, no puede competir con los lanzadores de hechizos comunes que ganan dinero para mantener a sus familias realizando hechizos. El gran anciano extendió una mano con impotencia y se cubrió la cabeza con la palma. Había visto demasiados niños que no estaban dispuestos a practicar hechizos aburridos y en cambio dedicaban su atención a otras cosas, lo que causaba dolores de cabeza a muchos padres. Realmente no esperaba que le afectara algo en la dirección opuesta, y ni siquiera pudo pensar en una solución por un tiempo. Por suerte, Chinatsu y Gojo Satoru no armaron un alboroto por mucho tiempo. Unas horas después, ambos yacían en el césped de la mansión, jadeando, sintiendo que sus cerebros estaban a punto de estallar. Esta teletransportación no es una habilidad que dos personas de esta edad puedan dominar fácilmente. Ambos lo tienen muy claro, pero no esperaban que fuera tan difícil de manejar. ¿Un mes? ¿6 meses? ¿Un año? Realmente espero poder dominarlo antes. Chinatsu, tumbada en el césped, levantó un brazo y se lo puso en la frente. Sus ojos azul pálido contemplaban en silencio el cielo azul y las nubes blancas, absorta en sus pensamientos. Estaba pensando en su futuro y en lo que ella, un personaje que no existía en la novela original, podría hacer o cambiar si de repente entrara en este mundo. Hay muchas tragedias en Jujutsu Kaisen, e incluso la trama principal se compone de una tragedia conectada entre sí. ¿Es posible realmente cambiar esto? Chinatsu, quien debería haber estado confundida por esto, inesperadamente no sintió ninguna molestia. Su mirada estaba fija en el cielo azul y las nubes blancas, y sintió una corriente cálida en el pecho. Tal vez era una ilusión. Confianza. Era una sensación muy sutil, como si ya hubiera tenido alguna experiencia exitosa. Chinatsu no tenía dudas sobre su futuro y creía que triunfaría. Como un más fuerte en el libro original no es suficiente, entonces añadamos otro más fuerte. Si eso sigue siendo insuficiente, será mi derrota. Después de pensarlo, Chinatsu, que estaba acostada en el césped, dejó escapar un suspiro, cerró lentamente los ojos y se durmió tranquilamente con la suave brisa. Unos días después, la cafetería de la academia donde Chinatsu realizaba el hechizo fue sometida a una importante remodelación. Resultó que tenía buena reputación hace un año. La academia adoptó un sistema de subcontratación y contrató a un grupo de excelentes chefs para preparar las comidas de los estudiantes. Sin embargo, este sistema no duró para siempre. La principal razón fue la corrupción en la alta dirección de la universidad. Para ahorrar el máximo dinero posible, rescindieron el contrato del cocinero original y lo reemplazaron por un grupo de personas que mantenían relaciones sutiles con la alta dirección de la universidad. Actualmente, la cafetería de esta universidad ha recuperado su vitalidad. Los estudiantes que comen en ella con grandes bocados han expresado: he recuperado la juventud. Las emociones negativas generadas por la cafetería se han reducido visiblemente. Ese es el sabor, es realmente genial. Así es, esto es lo que la gente debería comer. ¿Qué era eso antes? Estoy tan feliz. Todo el estrés de esta mañana desapareció en un instante. Siento que puedo esforzarme más y terminar las clases de esta tarde. Los estudiantes comieron con alegría. En ese ambiente cálido, sus conversaciones se diversificaron, incluyendo a Chinatsu, a quien habían conocido en la puerta de la escuela. Estaban discutiendo si Chinatsu iría a su escuela. Por supuesto, la respuesta es no. Porque Chinatsu y Gojo Satoru solo irán a las dos únicas escuelas del mundo de Jujutsu. Colegio Metropolitano de Jujutsu de Tokio. Y Escuela Técnica de Jutsu de la Prefectura de Kioto. Abreviatura. Maldición. Sin embargo, es demasiado pronto para que los dos niños de 6 años asistan a estas dos escuelas. Deben tener al menos 15 años. Antes de eso, solo pueden complementar sus conocimientos básicos con tutorías. El tiempo pasaba rápidamente día a día. Si bien Chinatsu y Gojo Satoru no descuidaron su entrenamiento de hechizos, también recibieron la tortura de la tutoría de series avanzadas de vez en cuando.
Gracias a los esfuerzos de Chinatsu, ella despidió con éxito a 3 clases de tutores con una sonrisa profesional, y gracias a los esfuerzos de Gojo Satoru, él también despidió con éxito a 3 clases de tutores. Pronto, ambos tenían 14 años.